Buenas noches, amigos, bienvenidos de nuevo a un programa de entrevistas de Sexta Dimensión. En esta ocasión, nuestra compañera Rosy y aquí el que os habla. Vamos a presentar a mi gran amigo Daniel Barrios. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. De nada. Y bueno, ahora le doy paso a Rosy. Buenas noches, Rosy. Muy buenas noches, Víctor. Sobre Daniel. Como ya lo comentó Víctor, hoy tenemos en el panel a un gran invitado. Él es Daniel Barrios, escritor e investigador de parapsicología y ufología. Es decir, esto último es el estudio del fenómeno asociado a los ovnis. ¿Es verdad, Daniel? Sí, es verdad que me considero experimentador de campo en el mundo de la parapsicología, parapsicobiofísica, término acuñado por don Germán de Argumos y Valdés, en paz descanse, y experto, experimentador en ufología, no, más bien yo diría aficionado, que siempre me ha apasionado, me ha gustado, pero la rama que verdaderamente toco durante el año siempre es y será el mundo de la parapsicología. Gracias. Ambas igualmente de importantes, por supuesto. Así es. Y bueno, ¿algo que más que decir, sí? No. Está bien. Pues comentar. Entonces, Daniel, ¿cuál es la causa que te lleva a realizar las investigaciones y cuál es tu objetivo? Pues mi intencionalidad es intentar acercarme al conocimiento de esos posibles registros parafónicos que obtenemos en los enclaves, esas posibles demostraciones físicas, auditivas, que tenemos el gustazo de que nos regalen esas posibles manifestaciones que nos hacen las entidades estando en los lugares, en los enclaves. Y con los años te vas dando cuenta que poco a poco hay unas manifestaciones que se te quedan marcadas de por vida y llegas a un punto que tarde o temprano ya no puedes poner en duda la creación total de ese tipo de manifestación que dices, si estamos aquí tres hombres, estamos captando el registro de una voz femenina, nos está respondiendo inteligentemente, o una voz cantarina, o lo que fuere, y estamos alejados de la primera población que está a X kilómetros, o estamos en lo alto de la montaña, un hospital antituberculoso, etc., etc. Sí, pero es que lo mismo son personas que, igual que estéis vosotros, están dando un paseo alrededor o en el interior de la edificación y no os habéis dado cuenta. Hombre, tratamos de hacer algún tipo de exploración antes de montar el campo base, la metodología que llevamos a tratar, y somos conscientes también de que hay registros o manifestaciones que se están manifestando estando allí mismo in situ, en la misma sala, en la misma estancia. No es que haya captado nuestro micrófono un audio, o sea, una voz, un grito, un sonido a 100 metros de distancia. Estamos hablando de algo que hemos captado incluso escuchándolo como voces directas. Son manifestaciones muy claras, registros parafónicos muy claros, en los cuales te das cuenta que te vas adentrando más y más y más. Esa es mi verdadera pasión. Ya, gracias. Mira, esta transmisión se va a ver en varios países y queremos que te conozcan más. ¿Quién es Daniel? ¿De dónde es originario Daniel Barrios? Siempre se me ha hecho muy raro autopresentarme, sinceramente. Pero bueno, para responder un poco a la pregunta, pues te diré, Rosy y Víctor, que soy una persona que siempre me ha llamado la atención el mundo del misterio. En una noche me decidí, lo que es a causa de un programa radiofónico, me adentré un poquillo ahí para ver el ambiente de este tipo de personas que frecuentan alertas ovni, se juntan en el campo, ven el cielo, el firmamento, disfrutan una noche amena y vas conociendo gente.
Pues yo una noche me animé, me quité la espina, digo, a ver cómo será esto. Fui, conocí 2 personas y llamarlo, casualidad o causalidad, que de ir a ver posibles objetos voladores no identificados en el cielo, al final acabamos que al segundo día de habernos conocido, o sea, nos conocemos hoy, pues 2 días posteriores acabamos 7 horas en un hospital antituberculoso, un hospital psiquiátrico, y nos tiramos 7 horas allí pasando la noche, familiarizándonos un poquito con el enclave. Ha pasado más de una década y ya he estado con 2 personas que eran enfermeras en los años 70, han estado con los enfermos, he podido experimentar durante muchos años en ese enclave y hacer un documental con personas que son testimonios primeros de haber estado allí durante décadas trabajando, de jóvenes hasta ya prácticamente la jubilación, y estar allí con ellas y que te cuenten todas las esquinas, todos los secretos del lugar, para mí eso no tiene precio. Sí. Ese es Daniel Barrios. Pasó años y al final me decanté 1000 por 1000 a que mi pasión es la parapsicología, la búsqueda de los fenómenos paranormales, esos fenómenos inexplicables. De eso tratan ambos libros, especialmente el primero. Me animé a hacer 2 libros al final. También los llamo como causalidad el que haya sido escritor, cosa que jamás tenía en mi mente haber sido en mi vida, lo garantizo. Pero ahí están, es un orgullo para mí tenerlos ahí presentes, siempre han estado y estarán cuando me hagan las entrevistas, pues para mí es un orgullo, y aunque parezca un poco surrealista, el verlos me hace recordar experiencias y encantado de poder algunas de ellas presentarlas aquí en vuestro programa. Así es. Qué bien. Un hospital es un lugar de dolor, de mucho sufrimiento, también alegrías, ¿verdad? Pero también es de muchas manifestaciones. ¿O me equivoco? Sí, yo creo que algunas posibles entidades se pueden quedar impregnadas en el enclave, esas almas retenidas, pero todo es muy relativo. Tenemos que partir, yo creo personalmente, que tenemos que partir de que nadie sabe nada. O sea, me explico. Podemos llevar 15 años en el misterio, 1 año, 50 años, pero tú estás en un enclave, tú obtienes un registro parafónico, psicofonías, como más popularmente se conoce, para que se nos entienda. Una persona puede sentir, percibir una entidad, pero lo que es tener un diálogo, que te den unos mensajes claros, que corroborar que esa persona falleció tal día y tú tiras de hemeroteca y esa persona existió, hay muy pocos casos. O sea, yo no soy una persona que pueda afirmar y firmar en papel blanco de que nada existe. Soy el primero que cree en el fenómeno, puesto que hay muchos tipos de manifestaciones, pero lo que es saber 100% lo que hay en el otro lado, lo que hay en ese hospital, en referencia a tu pregunta, ¿por qué no se puede afirmar nada? Considero, porque podemos considerar de que a razón de esas respuestas, o ese tipo de manifestación, lo que fuere, podemos pensar, nuestra psique humana puede deducir, suponer. La palabra suposición en el mundo del misterio hay que tener mucho cuidado y cada día está más a día de hoy, yo creo. La suposición la convierten en confirmación, en afirmación, y creo que es un grave error. Pero bueno, a lo que quiero llegar a razón de tu pregunta, Rosy, es de que en un enclave, en un hospital, tú puedes obtener un registro y puede ser de una entidad que está enclavada allí, sí, pero también puede ser un alma de paso. También puede ser una entidad, que es un alma de paso, o lo que quería decir ahora, que es un ser acompañante. Don Germán de Argumos y Valdés, como dije anteriormente, en paz descanse, él explicó una cosa que a mí me apasionó. Hará 8 o 10 años lo escuché en un programa de podcast de estos repetidos, ¿no? Indiferidos, y a mí me emocionó porque
Yo trato de intentar indagar, informarme, mis apuntes, yo sigo ahí a papel y tinta escribiendo, y cuando escuchas diversos programas antiguos, JJ Benítez, don Fernando Jiménez del Oso, don Sinesio Darnell, en paz descansen, don Germán, que es del que iba a hablar, escuchas programas y dices, jolín, yo he escuchado, y hablo en el primer libro mío, en Respuestas del Más Allá, personalmente he escuchado en Guadalajara, en un monasterio abandonado, he escuchado una voz muy familiar, y posteriormente en Murcia, en Sierra Espuña, he estado experimentando con un compañero, los dos solos ahí arriba, en Sierra Espuña, y he escuchado la misma voz, y me ha hecho sentir lo mismo internamente, que no sé explicarlo en alto, pero yo sé muy bien lo que he sentido. Hablamos ya de sensaciones, ¿vale? Llámalo sensacionalismo, llama lo que quieras, pero yo sé lo que he sentido, y justamente piensas y dices, es la misma voz que sentí en Almonacid, en un enclave en Guadalajara. Y te quedas así y dices, ¿cómo puede ser eso? Jamás me lo había planteado. Pues posteriormente escuchas este programa en el que el invitado principal es don Germán de Argumosa, y te dice que hay voces que, en este caso, a comparativa con lo que yo acabo de expresar de Guadalajara y Sierra Espuña, Murcia, es de que hay voces acompañantes. Entonces, por eso, en los 3 ejemplos que os he puesto en el hospital, entidades que están enclavadas en el lugar, entidades que son almas de paso o seres acompañantes. Esas voces acompañantes yo lo he vivido y doy fe de ello, sí, pero aún así estamos en el mundo de la suposición. Afirmar en este mundo es un salto lógico, no es un salto lógico. Ya. Efectivamente. Y bueno, ya, entonces, para ti, ¿qué es la muerte? ¿Y qué piensas tú que es tras ella? ¿Qué piensas tú? Repite lo último, perdona. ¿Y qué piensas que hay detrás de ella? Una vez muramos, ¿qué es lo que hay? Complicado. Ojalá te pueda dar yo esa respuesta al 100%, pero te puedo dar mi opinión personal, y mi opinión personal es que todos tenemos en este plano físico una función, es mi opinión, reitero. Nuestro alma, nuestra energía, nuestro ser tiene que llegar a un punto de evolución, y de ahí puede entrar el mundo, que hablábamos en privado, pero creo que puedo comentar en alto, a razón de la palabra reencarnación. Yo creo que podemos nacer y fallezcamos con meses, años, octogenarios o lo que fuere, tenemos una función, y si no hemos terminado la función que tenemos en este plano existencial, en este plano terrenal, entonces considero que volvemos a reencarnar en otro cuerpo físico, material, y cuando ya lleguemos a ese plano corporal, ese plano, ese alma, quiero decir, total, cuando ya llegamos a ese mismo punto, ya entonces al fallecer, al desencarnar, desencarnamos aquí y acabamos en otro plano de existencia, otro plano físico, otro plano dimensional, que posiblemente, porque esto es todo teorías personales, posiblemente el siguiente plano sea, ¿por qué no?, esas voces que nosotros captamos en nuestros hogares o en los enclaves que solemos ir. Eso es. Evolución, planos dimensionales. De hecho, toda la vida son evoluciones. Lo que hacemos siempre es intentar evolucionar. Exactamente. Cuando esté nuestra alma interna ya a un punto, vamos a decir vulgarmente, que estamos ahora mismo en parvulitos. Estamos en parvulitos, estamos evolucionando, hay cosas que vemos, sentimos, amamos, queremos, pero hay cosas que no comprendemos o no hemos terminado de finalizar. De ahí viene esa posible reencarnación. Y posteriormente, cuando ya llevemos 2, 3, 8 reencarnaciones y hayamos llegado a ese punto de evolución, pues luego ya posiblemente ascendamos hasta acabar en la universidad. Y ya a saber qué hay allí en esa luz, a saber qué hay allí.
También hay, no sé si tú lo habrás escuchado, bueno, lo habréis escuchado los dos, ¿no? Que hay un caso de una niña que, por lo que se ve, hubo una reencarnación y ella la llevaba, ella decía que ellos no eran sus padres, que no eran sus padres. Y era de creo que era, si mal no me equivoco, creo que era estadounidense. Y la muchacha la llevaron porque decía que veía en sueño una familia, que tal, que cual. Bueno, pues nada, que la llevaron a esa casa donde ella soñaba, después de gastarse un dineral en el viaje y todo los rollos. Y efectivamente, todas las descripciones que dio la niña existieron. Eran reales. Eran reales. Y vamos, yo eso lo veo, fue un caso que impresionante. Por eso no se puede confirmar nada. Hay un porcentaje que hay que creerlo, pues como si tocamos el tema de la sensitividad, la clarividencia. Creo en ello. Creo que y considero que hay personas especiales. Creo que hay personas que, por no decir que todos, tenemos un punto de sensitividad, pero tenemos que saber entrenarlo. Y otros pues nacen de una forma más evolucionada y saben entrenarlo mejor que otros. Pero en este caso, a razón de lo que tú has dicho ahora mismo, Víctor, estoy de acuerdo. Yo he visto algún documental también en el cual un niño empieza a hablar y resulta que creo que recordar que era en la guerra en el Vietnam y que era un piloto. Y se pone a dar detalles. Entonces, que un niño vea películas, que vea dibujos, que vea alguna fotografía, pero que te dé datos y te diga nombres y apellidos y cómo le llamaban a él de capitán o de el cargo que llevase como piloto, y que al final resulta que de la broma pasamos a que eso fue real y vamos allí y se despide porque es consciente hasta dónde cayó el avión caza, pues ya llegas a un punto que dices, ¿por qué va a ser mentira? Si es que te lo están diciendo y tiramos de hemeroteca de historia y es real. Por eso, mal comparado, tú y yo lo hemos hablado en una ocasión, Víctor, en privado, creo recordar, pero lo digo aquí en alto exactamente igual, no tengo nada que esconder. Yo respeto a todos mis compañeros, vaya por delante, aquí nadie es más ni es menos. Si no, mal iríamos, yo creo. Y el que se crea más, creo que está en un gran error. Pero bueno, yo creo que hay que respetar la forma de experimentar, de investigar, de trabajar, de cómo queramos definirlo. Y yo soy una persona que a mí, personalmente, siempre me ha gustado ir a un enclave y no saber la historia del sitio. Gracias a mí también. Ahora creo que me vais a entender todos cuando finalice. A mí me gusta ir al sitio, me gusta ir virgen, literalmente, conocer las estancias, ver si algún compañero siente, percibe cualquier cosa y luego decidir un campo base y vamos a empezar la experimentación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que vivas lo que vivas, estamos nosotros allí analizando in situ las grabaciones que hemos realizado. Las reproducimos, y ahí venía lo que os dije de llevar una metodología de campo, ya lo hablaremos, pero en resumidas cuentas es que reproducimos estando allí, en el momento. Y posteriormente sí, luego ya en nuestra casa, en despacho, en laboratorio, como quieras llamarlo, en silencio, controlado todo, reproducimos y analizamos, pero estando allí ya has analizado también in situ. Posteriormente, sí, ya tiras de hemeroteca, de historia, de artículos, archivos y ya te vas familiarizando. Punto 1, yo disfruto como un crío, lo reconozco, cuando he obtenido un registro, alguna palabra, posible mensaje, algo significativo, quiero decir, y luego tiras de hemeroteca de historia y es compacto, es parejo a lo que tú has vivido allí o te ha parecido o has preguntado por algo y te han respondido. ¿Qué es lo que pasa? Que el caso, por eso digo mal comparado, pero creo que se me va a entender con el ejemplo, el caso que os he expuesto del piloto con el caza, el estadounidense, o la chica que tú has comentado, estadounidense o de donde fuere, ese niño de nacimiento empezó poco a poco a comentar a sus padres hasta que tarde o temprano sus papás le empezaron a creer, se lo tomaron más en serio y empezaron a tirar de hemeroteca por internet o de ir a la biblioteca y coger libros e informarse, hasta que al final ese niño tenía la razón.
Efectivamente. A mí me gusta más esa forma de trabajar. Ya, Daniel, como me han dicho en alguna entrevista, ya, Daniel, pero tú es que te vas a 500 kilómetros sin saber nada de la historia, te pones a preguntar y luego, ¿qué? Si hay alguna respuesta inteligente, ¿vuelves otra vez? Vuelvo. Claro. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque a mí lo que no me gusta es ir a los sitios sugestionados. Para mí, personalmente, sería ir autosugestionado. Si a mí me dicen que en el Castillo de Herba de Santiuste, en Guadalajara, existe una dama de blanco, o ya vas predispuesto a verla. En Agües de Busot, en cientos de sitios en España, tienen que haber, vamos, están haciendo cola las chicas de blanco. Entonces, a lo que quiero llegar es de que yo no quiero ir condicionado, sugestionado a los enclaves. Y si tengo que repetir, voy a repetir. Bueno, es que para mí una experimentación, una investigación de campo, hay que repetir. No es voy aquí esta semana, dentro de 2 semanas a otro sitio, y a esta primera que fui, lo mismo vuelvo dentro de 1 año y medio. Eso para mí no es una investigación. Entonces, en comparativa, simplemente pues me ha venido a la mente lo que os estoy diciendo, que no es lo mismo que un crío, una criatura, te vaya presentando hechos que dice que ha vivido, no le crees, no quieres creerle, te puede dar miedo, respeto, pero al final, tarde o temprano, tiras de hemeroteca y es real. Y ahora sí nos lo tomamos en serio y vamos para allá. Pero a lo que quiero llegar es eso, es que tú cuando vas a experimentar, si ya sabes que aquí hubo un asesinato, si ya sabes que aquí fallecieron 3 personas quemadas, o pasó esto, pasó lo otro, cuando vayas a realizar las primeras preguntas y hasta las últimas, van a ser: ¿moriste aquí? ¿Quién te mató? ¿Cuál era el nombre? Porque ya hemos tirado de hemeroteca y sabemos el nombre del asesino. ¿Tenías hermanos? Ya sabemos que tienes hermanos. Ya vas buscando esas respuestas que, incluso si no tienes mucha experiencia, yo creo que esos sonidos de que estás pisando una piedra o suena cualquier cosa y se oye un chac, el que está desesperado por intentar presentar algo, ya esa posible respuesta a palabra monosílaba, sí, no, con ese simple chac de un sonido de piedrecita, ya el que quiere a sus espectadores avivarles de misterio, ya rápidamente dicen: ha respondido sí, ha dicho que sí, cuando simplemente lo mismo no estaba controlado y ese sonido, una gota de la estructura, lo que fuere, ese sonido, ya buscamos un sí o un no, como que ha entrado. Es muy rebuscado, pero hay que poner los puntos sobre las sillas. Ni negacionista ni creyente total, quiero decir. Así es. Sí. Mira, como lo mencioné al principio, también eres escritor. Coméntanos sobre ello, en especial sobre tu libro Respuestas del Más Allá, y en qué te basaste para escribirlo. Pues en una de tantas noches, madrugadas, estaba en un cementerio toledano, un cementerio que tiene en su interior, su patio interior, y luego tiene una zona velatorio. Está abandonado totalmente, y en la zona velatorio detrás hay una cripta, y en esa cripta hay una familia, por desgracia, asesinada a causa de la Guerra Civil Española, una guerra entre hermanos, y está enterrado el padre, una hija y 3 hijos, 2 de ellos nacidos el mismo día, o sea, gemelos o mellizos. En el mismo día se ve que les asesinaron, porque al ser el mismo día, y una frase que se expone es a causa de la Guerra Civil, fallecen los 5. ¿Qué sucede? Que allí un compañero y un servidor pusimos una grabadora. La grabadora no estaba así. La grabadora se dejó apoyada en un nicho, que es como yo aconsejo a quien quiera escuchar cómo se debe de dejar una grabadora: apoyada. No esté manipulada por nosotros, la vibración, me quiero referir. Y en otra ocasión, en otra entrevista, cuando queráis, os presento los registros, que es mejor que estar hablando aquí gratuitamente, también que lo escuchéis. Y claro, así valoráis. Y bueno, se escucha para mí personalmente, y el otro testigo, como claramente se oye como un carraqueo, una carraca, un clac, 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 clac.
hablo con un compañero, ese compañero resulta que es coleccionista de armas de época y tiene revólveres. Se pone a analizar este sonido, coge 2 revólveres, uno de ellos recuerdo que era italiano y son de la época de la Guerra Civil Española. Pues este revólver italiano, siento no deciros el nombre, aunque lo tengo en el ordenador ahí apuntado en carpetas, pero se pone a hacer la prueba, la comparativa, se pone a hacer la comparativa con la otra, me lo pasa y es que es un calco, es que es el sonido del carrateo, como se diga, del carrete, es que es exactamente igual. Bien, voy otra noche y resulta que estamos sentados en los bancos donde está el velatorio y llega un punto pues, que digo, chicos, me voy fuera al exterior que voy a hacer mis necesidades. Voy, termino y cuando quiero entrar hago así en la puerta, que había que abrirla para adentro y no puedo entrar. Noto una presión que no me deja entrar, pero no es que estuviese encasquillado, ¿vale? Había como un dedillo de holgura, de apertura. Y yo queriendo abrir, y nada, algo que estaba firme, es que no podía abrir la puerta ni sonaba la puerta como un movimiento de que tú estás intentando el movimiento, ¿no? Llega ya un punto que digo, no me lo puedo creer, digo, y es que con los 2 compañeros que voy, jamás hemos hecho una absurdez así de estoy dentro de un cementerio y te sujeto la puerta para que no puedas entrar. Vamos, que ponía y pongo la mano en el fuego de que jamás han hecho estas estupideces estando en estos sitios, más por respeto a lo que pueda que haya allí acompañándonos. Y llega un momento ya que de hacer así y no moverse, ya llega un momento que al hacer así me meto para adentro directamente, como que han soltado la presión de la sujeción y me meto para adentro con la fuerza que estaba haciendo. Me quedo así, miro al frente y están como 6 bancos más adelante, los 2 sentados y revisando una cosa en el ordenador. Me quedé así, una termogénesis muy, muy clara en esa noche y ya lo que considero remate, hablando mal y pronto, es que llega un momento que ya estamos los 3 grabando, hacemos como una especie de descanso, me pongo con la videocámara dentro de la cripta a grabar y hago el comentario de, bueno, aquí para cuando hagamos la edición vamos a tapar tipo borroso lo que es el nombre y apellidos y fechas de los fallecidos, ¿no? Por respeto. Y al estar haciendo ese comentario me voy a dar la vuelta y empezamos a escuchar, a haceros la idea, a las 2, 3 de la madrugada, un sonido de motosierra. Joder. Que no sé explicarlo. Madre Mira, me doy la vuelta, digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? En el vídeo está. No sé si lo he llegado a subir a Psicofonías Parafonías, que es uno de los canales, o está todavía de tú a tú con Daniel Barrios, pero las experimentaciones las estoy metiendo todas, subiendo todas a Psicofonías-Parafonías. Bueno, pues ahí escucho eso, digo, ¿qué es eso? ¿Qué estoy escuchando? Me meto para ya al velatorio, se lo comento a los compañeros, ¿lo habéis oído? Sí. Nos da por apagar las luces, nos acercamos a la puerta, ya no volvemos a escuchar nada. Pero la primera reacción, reconozco que no hay nada que esconder y no teníamos ni que haber apagado las luces. Luego ya con el tiempo dicen, mira, lo que quiera venir, que venga y que me vea aquí. Pero en esos momentos apagamos luces y queríamos escuchar. Pero es que puedes dar una explicación y decir, fue el clásico chico que va con la novia, para con la moto un momento al lado del cementerio, le dice, venga, entramos. Le quiere hacer la bromita aquí de machote, venga, entramos y te asusto un poco en el cementerio, anda que no, venga, vámonos, anda. Y el otro, pum, acelera y se va. Lo que queráis. Nosotros, los 3 testigos, escuchamos una motosierra de la manera que estaba. Sonaba detrás de la pared, o sea, podemos decir, casi dentro del patio interior donde están las tumbas, y es que fue una tensión que es que nos fuimos, pero no nos fuimos al coche corriendo, nos fuimos a bordear, porque siempre, a mí personalmente cometeré ese error, pero siempre que sucede este tipo de fenómeno me gusta buscar una explicación lógica. Sí. Así es. Entonces salimos y bordeamos todo el cementerio, por fuera, lo que es todo el tabique de por fuera. Lo bordeamos y no vimos ni escuchamos nada ni a nadie.
Entonces me fui a mi casa. Diréis, ¿y todo esto por el tema del libro? Pues fue una noche para mí muy especial. Lo que yo sentí es que no estábamos solos, no me dejaban abrir una puerta, esa termogénesis que os comentaba anteriormente, ese sonido de motosierra, hubo mucha fenomenología esa noche y lo que sentíamos allí. No estábamos sugestionados ni condicionados, ya vamos con el tiempo teniendo unas tablas, humildemente hablando, por supuesto, sí. Pero cuando ves que no hay una explicación lógica, ya ahí ya te pierdes un poco. No hay que perder la concentración, por supuesto, pero hay que buscarle sentido a lo que está sucediendo y más en el momento. Pues cuando llegué a mi casa, me hice mi cafelillo, me senté y hice una cosa que jamás he hecho, yendo con permiso de investigación a Belchite Viejo, yendo a Viana de Cega, a Valladolid, Boecillo, yendo a Sierra Puña, yendo a los sitios que he tenido la suerte de ir, y hice una cosa que jamás había hecho: coger un folio en blanco, tinta y a escribir la experiencia. O sea, lo tenía caliente, no lo siguiente. Fue llegar, descansarme, hacerme mi café, y me dio por escribirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo hice mis 3, 4 folios, lo que fuere, y lo dejé ahí guardado. 2 semanas posteriores me fui a otro enclave y cuando terminé, que llegas agotado, como bien sabréis, pues a mí, al entrar a la puerta de mi casa, dije, podría hacerme un cafelito y ya de paso me apunto las cosas que he vivido hoy. Tengo que documentar qué dijiste. Sí. Claro. Me pongo a hacerlo y así, pues me tiré, vamos a decir, 1 año y pico, 2 años. Y tengo un amiguete que es periodista y escritor, y en algunas conversaciones que hemos tenido me coge y me dice, Daniel, tú es que ya con el tiempo que llevas y sobre todo las cosas que vives, podrías hacer un libro. Yo te animo a que lo hagas. Me empezó a hablar de editoriales, de cosas, cosa que tampoco me gusta. Y llegas a un punto que al final te lo va diciendo, y no sé, medio año después o así dije, jolín, tengo ahí un buen taco de folios, de experiencias. Ahora este hombre me está proponiendo que podría hacer un libro y se basaría en mis experiencias personales, en mis humildes conocimientos, y hacer una cosa que a mí me hubiese gustado muchísimo en mis inicios, que es leer un libro con bases de experimentación y con los inicios del mundo de la parapsicobiofísica. Hablamos de Friedrich Jürgensen, Raymond Moody, etc., incluyendo a los españoles, a don Sinesio Darnell, Germán de Gormosa, etc. Entonces, ya empecé a pensarlo y ya llegó un punto de inflexión que ya dije, si el día de mañana mi hija y mi hijo tienen en su mueble, en su salón, un libro de su padre, para mí sería un orgullo. Las cosas que un servidor hace, para mí eso no tendría precio. Nada, al final me animé, me puse a mirar, me puse a informarme, vi que había que embolsar un dinero que pueda o no pueda permitírmelo, no quiero permitírmelo directamente, y al final llegó un momento que me informé de que en Amazon podía hacerlo gratuitamente. Y ya no está Respuesta del Más Allá en Amazon, sino que también Relatos Paranormales. Relatos Paranormales, efectivamente. Y entonces, eso contesta a mi pregunta, ¿en qué te basaste para escribirlo? En experiencias propias, vivencias personales, correcto. Esté en la razón o no, son mis experiencias personales, mis humildes conocimientos, mis experiencias, como dije anteriormente, y marcar unas bases, al menos en el mundo de la parapsicología, de la parapsicobiofísica, cómo se adentró aquí en España. Don Germán de Algomós y Valdés fue quien lo hizo, y gracias a él empezamos a conocer a doctores, a todo tipo de personas que sean doctores, sean albañiles, sea lo que fuere. Para mí, pues siempre estaré agradecido a ellos, tengan la profesión que tengan, porque gracias a sus experiencias y sus conocimientos hemos llegado a este punto que unos tratamos de intentar un mínimo de seguir la línea que ellos llevan, ocuparnos de algunas cosas nuevas, indagar a razón de la experiencia de cada uno tiene su metodología,
pero lo que yo sí que tengo muy claro es que ni quiero engañar a la gente ni me quiero engañar a mí mismo. Por eso yo siempre nombraré a quienes considero que se lo merecen. Igual que en la actualidad hay gente que considero que se lo merecen nombrarles, pero estamos hablando de respuestas más allá y hay personas actuales, puedo decir que hay dos. Hablo de grandes que llevan toda la vida en ello, ¿no? El primer, bueno, esto es otro suceso que para mí es ilusionante. Cuando ya tenía el libro medio hecho prácticamente, me vino a la mente y dije, la gente hace invita a prologuistas para hacer un prólogo en el libro. A mí me medio daba igual, no os voy a engañar. Mi ilusión era mi libro, llamaba Egoísta, pero llegué a un momento y dije, jolín, si algún día tengo que hacer un prólogo, tengo que pedir un prólogo, quiero invitar a alguien en un prólogo, pues tiene que ser un referente para mí. Claro. Y en este caso era don Santiago Vázquez. Don Santiago Vázquez fue el alumno de don Germán de Argumosa y Valdés. Sí, y doble orgullo tenerle ahí a este señor. Un fuerte abrazo a Santiago si lo escucha algún día. Y me acuerdo, no sé si conocéis el programa de Otros Mundos, La Nave del Misterio, Otros Mundos, de Javier Belmar. Un fuerte abrazo, Javier Belmar. Y me acuerdo que me hizo una invitación y esto jamás lo olvidaré. Esto para mí, yo estaba echando la baba como un crío, porque yo admiro a estas personas y además de admirarlas, vuelvo a repetir, tengo mi personalidad y quiero aprender a mi línea. Pero las bases tengo que cogerlas de quien yo considero que son más que dignos para aprender. Entonces me acuerdo que Javier Belmar me presentó el libro me invitó para presentar el libro de Respuestas del Más Allá, que es el primero que me ha preguntado Rosy, y hablando con él, me dice, bueno, ya que hemos llegado a un punto del prólogo, dice, ¿quién te hizo el prólogo? Santiago Vázquez. Dice, bueno, pues vamos a darle la buena noche a Santiago Vázquez. Y le mete en directo para saludar. Y hablando ahí un poquito con Santiago Vázquez, digo, jolín, qué gusto, ¿no? Que presentes un libro y te metan ahí en el directo a Santiago Vázquez. Es de agradecer y yo lo agradeceré toda mi vida a Santiago y a Javier, el detallazo que tuvo. Y es que esto no lo hace todo el mundo, lo que estoy diciendo, por eso les honra. Se despiden, nos despedimos ya de Santiago y luego me coge y me dice, Daniel, si algún día hicieses un segundo libro, digo, no lo tengo en mente, la verdad, que al final surgió también. Por eso yo creo más en la causalidad que en las casualidades. Tengo muchos motivos para decirlo. Y entonces me coge Javier y me dice, si algún día se te ocurriese hacer un segundo libro, ¿quién sería para ti el prologuista de ese segundo libro? Digo, para mí Pedro Amorós, sin duda alguna. Claro. Y me coge y ¿sabe lo que dice? Muy buenas noches, Pedro Amorós. Y le mete en directo. Fíjate si me tenía ya que me conocía ya Javier, que cogió, invitó a los dos, que sabe que para mí son los referentes. Y yo siempre estaré agradecido a Santiago y a Pedro, porque, jolín, que entren en un directo, como tantas veces lo hacen, sí, pero para darme la enhorabuena por el libro, pues, de Respuestas del Más Allá, pues lógicamente me siento muy, muy, muy orgulloso. Así que gracias a ambos. La verdad que sí. Son cosas que te dejan. Si quieres os comento el segundo libro en plan resumen para no estar aquí, que parece todo el rato, claro. Parece que estoy queriendo vender el libro y a mí se me da muy mal vender. Relatos paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra existencia? El prologuista don Pedro Amorós y Sogor. Resulta que me planteé en esas noches, porque yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando me siento más creativo es en la noche, en la soledad, es cuando yo ya me siento ahí más concentrado en lo que quiero hacer. Y llego a un punto que digo, jolín, me están hablando en las entrevistas o hablando en privado cuando voy a experimentar a los sitios y lo que tienes que hacer es un segundo libro, que tal, que cual. Y ahora ya no, porque ya me he cansado, ya yo soy muy, muy raro, vamos a decir, pero encantado de ser raro. Hago lo que me gusta, que es lo que importa, yo creo. Bueno, llega el momento de que venga, me animo y hago un segundo libro. Y me quedo así pensando y digo, en el primer libro el protagonista soy yo.
Sí. Presento mis experiencias, expongo los resultados que para mí han sido significativos a razón de las preguntas efectuadas en los enclaves, experiencias vividas que suelo ir contando poquito así pinceladas en las entrevistas y esas experiencias que no le das explicación al fenómeno. Y en este segundo libro, que por cierto, aquí sí incluí la frase que llevo yo años diciendo y tengo el gusto de decirla aquí, la causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Así es. Ahí lo dejo eso. Bien. Entonces, relatos paranormales dije, igual que en Respuesta del Más Allá, un servidor, es que la palabra protagonista queda muy fea para mí, igual que un servidor... Ya, pero me da cosa. Entonces, un servidor se dedicó a exponer su opinión personal, sus humildes conocimientos y las bases del mundo de la parapsicobiofísica, pues en este segundo me gustaría darle la vuelta, como se dice aquí en España, la vuelta a la tortilla. Entonces lo que hice fue que quise contar con personas de confianza, quise invitarles a que expongan relatos paranormales, experiencias vividas en primera persona, pero con dos condiciones. Suene feo, suene bien, con dos condiciones. Una, que tenía que verse la imagen de esa persona, o sea, una fotografía, con su nombre y apellidos. No quería que fuesen anónimos, porque si era un anónimo, se podría agrandar un poco ese suceso y el amigo lector dudar de si esto es real o como es un simple anónimo, puede agrandarlo. Entonces yo quería nombre y apellidos y la imagen de esa persona. Y la segunda condición era que quería que fuese al contrario de Respuestas del Más Allá, del primer libro mío, que era sin haber buscado el fenómeno. Que esos relatos paranormales por los testigos, por los invitados, que los expresasen a su modo, me daba igual que un relato paranormal, que 4, que 5, que 8. Me daba igual que los pusiesen en una página del libro o en 6 folios. Me daba igual. Yo les invité a todos con total libertad, como a mí personalmente me hubiese gustado que me inviten. Entonces les di totalmente carta blanca. Pero lo único que pedía era eso, que se vea la imagen de la persona, nombre y apellidos, y la segunda condición tenía que ser sin haber buscado a la causa, sin haber buscado el misterio, sino que se haya manifestado la causa de tal manera que tú no lo estabas buscando en ningún momento. Entonces me puse pues con una cifra de más de 50 invitados de confianza, sean experimentadores, sean investigadores, sean compañeros de trabajo, sean amigos míos de toda la vida, sea quien sea, pero que a mí me transmitiesen total confianza. Y ahí están los relatos paranormales. ¿Cuál es el fin de nuestra existencia? En el primero son mis experiencias personales en el mundo de la investigación paranormal, de los fenómenos inexplicables, y en el segundo son esos fenómenos inexplicables sin haber el testigo buscado a la causa. Claro. Para mí hacen un compacto los dos. Sí, porque realmente yo lo que siempre he notado que cuanto más lo buscas es peor. Cuanto más lo buscas es menos entidad. La entidad, como bien tú y yo estuvimos hablando hace poco, es que realmente tú vas al sitio y si quieren te hablan y si no quieren no te hablan nada. Y realmente es el problema. Que tú, la gente, vamos, bueno, tú, yo y el resto que vayamos a investigar alguna casa, siempre intentamos buscar la actividad. Y cuando aparece es como que está entretenido haciendo lo que sea. Efectivamente. ¿Cuántas veces no ha pasado que ya estás recogiendo o todavía no has montado el campo base y es cuando aparece el fenómeno más fuerte, más potente, más claro de toda la noche? O entre medias, entre grabación y grabación, en un momento de descanso, de echarte un cigarro, de tomar algo, un refresco, es cuando se manifiesta de la forma más clara y no había ninguna videocámara ni grabadora digital trabajando. Efectivamente. Yo creo, no sé si en la otra conversación que tuvimos tú y yo, creo que te lo comenté un día, que estábamos recogiendo ya. Bueno, porque ya habíamos tenido la actividad, es verdad que habíamos tenido cosillas sin tal.
Pero digo, bueno, vamos a recoger ya porque ya realmente se me ha tranquilizado todo estaba tan tranquilo y tal. Vamos a recoger y bueno, lo típico, coge un móvil que yo tenía con sonido blanco, que solamente tenía el sonido blanco, cojo el móvil, hago así, me lo pongo así mirándolo, ¿no? Y hago así, levanto la mirada y veo un soldado vestido de época, haciendo así, pasando por delante mía. Mira, ¿sabes cuál fue? Va a quedar más que lo diga aquí, pero es que realmente lo digo en el directo. Y vamos, no, o sea, lo que realmente yo sentí en ese momento, y mira que yo he visto cosas, que yo he visto muchas cosas. Y mi reacción ante todo el grupo fue decir, mirar a todos, pero nervioso, perdido, y salto, me he cagado. Así tal cual, me he cagado. Es que es lo primero que te sale, pero es que es una realidad. Es que hay cosas que no puedes darle una lógica. Otro día presentaremos algún registro, si os parece bien, porque hay cosas que no es lo mismo hablar que presentar, y cada uno que valore ya lo que el invitado, en este caso es un servidor, le queráis dar la credibilidad o no. Pero yo no soy de cháchara. A mí me gusta también presentar lo que trabajo, porque son muchas horas y lo tenéis que saber, lo que es la dedicación al estudio, al análisis. Y el poder presentar estos trabajos, además de ser un orgullo, es porque lo has vivido tú en primera persona. Mira, esto que acabas de comentar del soldado, Belchite Viejo, Zaragoza, la batalla de Belchite, por ahí atravesó la Guerra Civil Española también, por desgracia fue muy conocida, y allí en Aragón, cuando conseguimos el permiso de investigación y fuimos para allá, ya al finalizar teníamos que subir un talud, y al subir el talud, ya era las 5 de la madrugada, y al estar subiendo el talud, resulta que íbamos adelante un compañero y yo, y detrás pues iba dos chicos y dos compañeros y una compañera. 3 compañeros en general. Bueno, pues llega un momento que a la que estamos subiendo al talud, los dos que primero vamos caminando, escuchamos un movimiento, pero suene a broma o no suene, como si fuesen los Sanfermines, de correr, de un correteo, que viene el toro detrás. Pues empezamos a escuchar eso y de repente ya llega un momento que dejamos de ascender, pero estamos casi ya al ras del camino, y hacemos a todos con a los 3 que venían detrás, parar y apagar las linternas. Nos quedamos los 5 así un pelín en pendiente, pero ya mirando al camino al que teníamos que salir para ir a coger el coche. Sí. Y es que no le voy a sacar explicación lógica. No, espera. No le voy a sacar explicación lógica, que es lo que voy a decir. Vemos cómo de derecha a izquierda vienen como 30 personas aproximadamente, 30, 40, vienen como soldados corriendo en color oscuro, y adelante del todo, en el medio, una sola persona vestida más oscura. No te puedo decir si llevan gorros, si llevaban capucha, lo que fuere, pero todos los 30, 40 personas que iban corriendo, iban sin luna llena, sí, corriendo al unísono, todos el mismo color oscuro, la misma vestimenta, y solamente el de adelante en el medio como un gris claro. Pasaron esos 30 o 40 personas corriendo, seguimos con las luces apagadas, quietos, mirando cómo se iban, y la única intención entre todos era: vendrá ahora la policía, vendrá lo que quieras, pero sigamos quietos, que algo tiene que venir detrás. Pero a la vez, cuando ya aflojamos y dijimos que no, que esto no es normal, ¿sabes por qué fue? No porque viniese la policía, sino porque la sensación no era de que 4 o 5 personas mientras corrían miraban para atrás, o hablaban y gritaban, no, es que todos iban en formación al unísono corriendo las pisotadas, pero corriendo velozmente, y ninguno llevaba linterna, no llevaban ningún tipo de iluminación. Te quedas así y dices: oye, que estamos en Belchite Viejo, la Guerra Civil Española, hemos podido ver otro plano de existencia,
lo que fuere, tú darle la explicación que queráis. Lo que sí os puedo decir es que llegó a un punto que al año siguiente fui con mi familia a la zona del Moncayo, que allí está el Sanatorio Agramonte, lo conoceréis seguro, ahí he estado unas cuantas veces y me encanta. Bueno, pues me desplacé a Belchite Viejo. Allí hablé con Natividad, la guía turística de allí, con los permisos de investigación que nos dieron y tal, pues vas conociendo gente un poquillo, y Natividad, que aparece nombrada con su permiso en Respuesta del Más Allá, es historiadora y nos explica allí cuando vamos el público, los turistas, a ver un poquito, a dar un paseo por el pueblo abandonado de Belchite. Y bueno, pues le comenté al año siguiente este suceso y me dijo que allí no hay zona de maniobras del ejército. Obtuvimos esa noche un registro parafónico que llegas a un punto que dice, vamos a ver, nos desplazamos con una persona a la sala museo de la parte superior, por donde entras, donde está el tanque. Estamos entrevistando a este señor, Pepe, así vamos a llamarle. Bueno, pues estoy entrevistando, preguntando, yo nunca he entrevistado y tal, pero ese día me lo pidió el cuerpo y yo, Pepe, vamos a hacerte unas preguntillas, venga, vale, tal. Estamos preguntando y de repente por el walkie-talkie me menciona un compañero que ha habido un golpe, vamos a hablar finamente, en la carretera pegado al pueblo, que ha tenido que ser un accidente, que ha tenido que ser un coche o lo que sea, pero que ha sonado un estruendo muy potente. Esto lo he contado yo pocas veces, lo que estoy contando ahora. De acuerdo, ¿por qué zona vais? Por la zona del Arco, venga, vale, ahora nos cruzamos, tal, venga, vale. Llega un momento que ya nos juntamos donde estaba el campo base. ¿Y qué es lo que sucede? Que a la hora de reproducir esa grabación, que se os presenta sin ningún problema, a la hora de reproducir la grabación, cuando se oye el golpeteo del estruendo, resulta que los compañeros, un compañero en especial, estaba preguntando ¿a qué hora se inició el atropello, la guerra aquí en este pueblo? ¿Cuándo se inició la guerra en este pueblo? Y entonces al instante se oye ¡pum! El golpetazo que os he dicho, ¿no? De ese coche. Sí, sí. Coche no había, accidente no había. Y lo que se obtiene en el registro es las 12:15. Las 12:15. Ese registro se lo comento al año siguiente a Nati y a Juan Carlos, el que era el jefe de allí, de Belchite Viejo. Y les pregunté que a qué hora se inició la guerra aquí en el pueblo. Y me dijeron que a la hora del Andaluz, entre las 12 y las 12:30 del mediodía. Joder, macho. Tú me dices a mí, volviendo, retrotrayéndonos para atrás, Rosy y Víctor, tú me dices que yo ya sé a qué hora se inició la batalla. Yo sé que fue entre las 12, 12:30, la hora del Andaluz, etc, etc, etc. Hago la pregunta, se oye el estruendo, no hay accidente, no hay coche ni nada, pero oigo las... Y ya sabes que esta absurdez que acabo de hacer en directo de... sabes que hay muchos investigadores con mayúsculas que ya lo transforman a que dice las 12:15. Sí. Porque está, para mí personalmente, rebuscado. En este caso es todo lo contrario, si os dais cuenta los dos, y quien lo vea, lo que estamos hablando en un futuro. Esto que estoy hablando es que sin saber a qué hora se inició la batalla, lo pregunta un compañero. Se escucha un estruendo. Como buenas personas se va a ver para auxiliar a alguna persona, lo que sea. Posteriormente, cuando está todo en calma, se reproduce la grabación. Entendemos las 12:15. Al año siguiente voy yo personalmente a visitar de nuevo Belchite Viejo en plan turista, con mi familia. Lo comento, luego hablo con otra persona telefónicamente de allí y ambos me dicen que a la hora del Andaluz, entre las 12 y 12:30 del mediodía. Esto para mí no es rebuscado, señoras y señores. No. Esto es mi pasión. Y mi pasión no va a ser ir a sitios a buscar el fenómeno, no. Si hace falta a agrandarlo o crearlo. No. Yo voy a obtener... Y si hay, y si no hay, no se presenta nada. No se me van a caer los anillos. Así es. Rosy, tienes desactivado el acto.
El micro, perdón. Es que estoy viendo que estás haciendo efecto y digo, ¿quieres decir algo? Y me parece que no. No es que estaba tosiendo. Ah, vale, pero. Es que la he visto y digo, me parece que está hablando algo, pero no. Pues ya te digo, yo, a mí es lo que me estuvimos hablando. Yo, para mí, lo que tú dices, yo si hay, si no hay, no hay. ¿Para qué vamos a inventar? ¿Qué vamos a hacer? Eso. Es que no. Pero fíjate qué maravilla es revivir, o sea, no revivir, sino escuchar todo eso y después saber que a esa hora, o sea, están en el sitio, en el momento, bueno, no en el momento, sino en el sitio donde se inició y están escuchando ese estallido. O sea, no cualquiera, es un privilegio. Esto es que fue en directo, ¿eh? Ese estruendo fue en directo. No estoy hablando de cómo se inició, que yo tengo el gusto de mencionar en el canal mío de Tú a Tú con Daniel Barrios, que me baso lo que es especialmente pues a incluir las entrevistas que me vais haciendo los compañeros, como las charlas que yo tenía, entrevistas, llamadlo como queráis, con personas que yo tengo el gusto de invitar. El día que lo retome, pues estáis invitados exactamente igual si queréis, que lo sepáis. Entonces, yo tuve el honor de invitar una noche a don Carlos Bogdanich. Carlos Bogdanich, estuvimos hablando de Belchite Viejo, fue el primer grupo radiofónico que fue allí, se desplazó a intentar obtener algún registro, a investigar allí en Belchite Viejo, se desplazaron allí, Radio Aragón, es que no me sale el nombre ahora mismo exactamente cuál era, tendría que mirarlo, pero vamos, Carlos Bogdanich, seguramente los que estamos metidos en el mundillo le conocemos, y este señor pues fue la primera persona que obtuvo un registro parafónico. Luego Pedro Amorós, el prologuista del segundo libro que os he mencionado, puso en duda esos registros. ¿Por qué? Porque se escuchaba claramente como el sonido de una avioneta, cómo iba volando por los cielos, cosa que era imposible, vamos a decir, ¿no? En esa zona y en la época que lo grabaron. Y se puso en duda, pero al final fue Pedro Amorós también y lo corroboró porque también lo obtuvo él. Pero eso le honra porque para mí lo grande es, igual que te equivocas, igual que hablas y si te confundes tienes que reconocerlo. Si tienes ese ego personal y te crees que eres más que nadie, muy mal encaminado vas. Entonces, personalmente me acuerdo de la iglesia de San Agustín. Allí, es que sonrío, pero no irónicamente, sino por la emoción, no se me malinterprete, por favor. Yo iba con un compañero que antes de ir allí a Zaragoza, él decía que allí se escuchaban las campanadas y que se escuchaban cánticos, tipo así, cánticos de niños, gregorianos, etc., etc., pero que eso tenía una explicación lógica. Y entonces yo le decía, a ver, listillo, ¿cuál es la explicación lógica? Y entonces, que hay veces que hay explicación lógica y ya está, pero en esta ocasión, pues yo personalmente tenía mi opinión. Igual que en la suya, pero lo de listillo nada, es más en tono sarcástico, broma. Pero le cojo y le digo, a ver, dame tus argumentos. Y me dice, pues mis argumentos son de que cuando graban, dicen que lo han obtenido a las 2 de la madrugada, pero esos cánticos que se oyen son del pueblo nuevo de Belchite. Digo, o sea, me estás diciendo que ellos lo presentan como que es de madrugada, pero el cántico es a las 3 de la tarde, ¿no? Del mediodía. Correcto. Digo, vale. Mira, de verdad, disfruté, uno, por lo que yo viví en primera persona, llamarme egoísta, me es igual, sinceramente. Pero dos, por verle la cara a él. Estamos en San Agustín, que ahí es por donde entraron los tanques, por la pared. Y estamos en la iglesia de San Agustín. Y resulta que está San Martín de Tous y está San Agustín. Pues en San Agustín es donde ya terminamos, hicimos las últimas sesiones y bueno, es que son muchas experiencias allí, ¿eh? Es que no quiero extenderme, porque es que lo que hemos hablado de los pasos, que ya no recuerdo si fue ya estando para el público o en privado, lo que hemos hablado de los pasos, en la iglesia de San Martín, ahí escuchamos en directo. También
Madre mía. Si nos ves a las 5 personas que estábamos, tipo circular, y los 5 mirando así, y ser conscientes que los sensores de movimiento y barreras que habíamos colocado no había saltado nada, y estábamos escuchando en el interior, en el patio interior de San Martín, cómo alguien, lo que fuere, estaba caminando como observándonos, y se escuchaban las huellas de zapato. Pero esto no es una grabación, esto es en directo. Sí, no, que lo viviste y empezó. Bueno, San Agustín. En San Agustín llega un momento que ya era la penúltima o la última grabación, ya nos íbamos a despedir, que luego el final fue lo que os he dicho del talud, de que ese supuesto grupo, ejército, lo que fuere, o plano, o lo que fuere, pasó corriendo sin linternas ni nada. Ese fue el final de los finales. Ya. Pero la penúltima experiencia, por decirlo de una manera, es que estando en San Agustín nos ponemos a grabar, no se oye nada. Nos ponemos a efectuar preguntas, nada. Ninguna respuesta inteligente, ningún tipo de voz gutural, nada. Y cuando llega la última, Rosy y Víctor, cuando terminamos de grabar y reproducimos allí in situ, empezamos a escuchar un cántico. Niños cantando, como un tarareo de estos gregorianos de iglesia, voces de niños cantando. Y mientras lo estamos escuchando, de repente esta persona, el que yo decía en tono broma listillo, esta persona dice, son niños cantando. Le cambió la cara. Y le digo, efectivamente. Se me queda mirando y ¿sabéis lo que le respondí? No son las 3 de la tarde. Efectivamente. Eran las 4:30 de la madrugada. Claro. El otro que por eso le cambiaron la cara totalmente. Totalmente. Le la cara que madre mía. Para mí fue emocionante, por eso he dicho listillo en tono colegueo, pero claro. Saber que no, me remito al inicio de los inicios. Yo opino que ni hay que ser máximo creyente en el mundo de la fenomenología, ni hay que ser el máximo escéptico. Yo creo que lo mejor es un 50%. Claro. Hay que buscar una explicación lógica, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que en este caso, esta persona afirmaba ya el porqué de esos cánticos de niños. Lo afirmaba porque ya tenía su tesis y era esto, punto. Pero cuando fue y lo practicó él en primera persona, ahora me remito a lo anterior, al bueno y buen amigo de Pedro Amorós, dio su opinión en referencia a Carlos Bogdanich, pero cuando fue en persona se dio en todos los morros, igual que en este caso mi compañero se dio en todos los morros. Pero le honra reconocerlo, quiero decir. Por eso vas aprendiendo. Yo no digo que sea falta de humildad, que cada uno tiene su opinión, y más Pedro Amorós, por favor, que es una persona más que respetuosa, porque respeta. Por eso quiero que nos dar a entender claramente que no es una crítica, es una cosa que en la vida y ya está, experiencias. Pero mira, a mí en el poblado abandonado del Alamín, ahí tengo yo un reportaje, y muchísimas experimentaciones. En el poblado del Alamín, yo recuerdo que con una persona, de cuyo nombre no quiero acordarme, me cogió un día y me dijo, Daniel, ¿dónde podríamos ir a experimentar? ¿Qué tal, qué cual? Y le digo, pues mira, podríamos ir a un sitio que he ido muchas veces, pero conjuntamente no hemos ido jamás, y podríamos ir al poblado abandonado del Alamín. Yo allí he tenido el honor de entrevistar a una señora que estuvo 3 décadas viviendo allí en el poblado, y que su padre era el jefe de mantenimiento, que tenía todas las llaves de todas las casas. O sea, su jefe era el marqués de Comillas, era su jefe. Mejores explicaciones de la historia de ese lugar que esta mujer en este caso. Para mí, Pilar, un fortísimo abrazo y muchas gracias por la confianza desde aquí, por supuesto. Pero llega un momento que vas con esta persona y no es que vayas, sino que cuando estás hablando y te dice, propon, Daniel, ¿dónde quieres que vayamos esta vez? Y entonces le digo el poblado del Alamín, y ¿sabes lo que me responde? Lo que me responde. ¿El qué? Paso de ir al Alamín, ya he ido
ahí no pasa nada y está muy trillado. Palabras textuales. Ya he ido, no pasa nada, está muy trillado. 1. Está muy trillado, cierto es. Ojalá no tengas mala suerte de que vayas y estén de botellón o con la música, los subwoofers, etc. Es suerte. Por eso, aunque a todos nos guste en veranito ir en calzonas a experimentar, ahora en invierno, este servidor el miércoles se va a morir de frío, va a pagar 75 euros en un hospedaje para dormir por la noche, pero va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la madrugada, lo que se tercie, en un enclave que hace, repito, mucho frío. Pero para mí el experimentador, el investigador, no es de corbata sentado en una conferencia porque ha leído mucho, es a pie de campo. Esa es mi pasión. No critico al conferenciante, al ponente, pero sí comparo y digo que prefiero lo que un servidor trata de hacer, que es hablar, pero desde la experiencia, en mi opinión. Bueno, llega el momento, Alamín, y perdonadme y ya hablar todo lo que queráis, porque es que me explayo a recordar cosas y es que no... Disculpad. No, está bien y te lo agradecemos. Es algo que te apasiona y también nosotros queremos saber. O sea, nos gusta escucharte. Pues muchas gracias. Bueno, pues llega un momento que al final vamos al Alamín, pero a mí me jorobó porque es que te quedas así y dices, esta persona te dice que está trillado por el personal, venga, vale, suele haber gente, pero también nosotros sabemos cuándo ir, no vamos a ir un sábado, vamos a ir un martes, vamos a ir cuando veamos que se debería de ir, que también puedes tener mala suerte, ¿vale? Pero el que te digan ya, yo he estado allí y allí no pasa nada, no, perdona, que tú hayas estado allí y no haya pasado nada, no quiere decir que no haya nada, es que a ti no te ha pasado nada. Yo soy de los que opinan que vas con X personas a un enclave y puede haber dichos fenómenos, puede haber manifestaciones, pero luego vas otro día y viene otra persona o deja de venir otra persona y lo mismo no sucede nada, porque yo considero que el otro lado, esa causa paranormal, yo creo que para ellos nosotros somos el foco, ese aliciente para que se manifiesten o no quieran manifestarse. O sea que el testigo para mí es lo primordial en este mundo. Que hay testigos muy negativos en ese sentido. O sea, yo personalmente veo que cuando tú vas a un sitio hay con entidades que a lo mejor, vamos a suponer, vamos tú y a lo mejor por lo que sea no le guste mi energía, yo pienso que puede ser eso. A lo mejor mi energía no le gusta, la tuya sí le gusta, interactúan contigo cuando vas tú solo, pero si voy yo, poquita actividad vas a tener. Yo pienso que el testigo es un factor. Opinamos por igual, entonces. El testigo para mí es lo primordial. El estado de conciencia en el que vaya el testigo también. Es todo muy diverso, pero entramos en el mundo de la suposición otra vez y es que de ahí es muy difícil salir también, pero hablamos desde la experiencia personal. No hay nada más emocionante que vivirlo en primera persona y mucha gente comenta, sí, para mí esto es un hobby. Para mí personalmente no es un hobby. Para mí un hobby es los cromos, los Playmobil, las videoconsolas, etc. Pero para mí esto es una forma de vida. Porque es que estamos hablando de que naces, creces, te reproduces o no, y falleces, desencarnas, mueres. Entonces, poder intentar acercarte a ese otro lado y recibir mensajes que sean trascendentales y puedas entender, interpretar de que posiblemente, o que seguro, eso ya lo que entienda cada uno, lo que sienta cada uno, pero de que pueda haber existencia después de este plano terrenal, para mí no es un hobby. No. Yo siempre lo he dicho, que esto me lo tomo como un trabajo, para mi gusto. Para mi gusto es como un trabajo. No remunerizado, pero un trabajo. Remunerado, exactamente. Remunerado, efectivamente. Entonces yo personalmente, eso. Si te gusta lo haces, y si no, no tienes nada que hacer, porque es que hay mucha gente que es lo que estamos hablando, seguidores y todos los rollos, que al final lo que tú has dicho, hay gente que te dice que, oye, pues es que a mí ese sitio no me gusta, eso está muy brillado, no sé qué, y te quedas, pero vamos a ver, tú no sabes que una investigación es repetir varias veces el mismo sitio.
y no te sirve de nada, no te sirve de nada. Y hoy, a lo mejor, no hay actividad, como te dije, el caso de el otro día por teléfono cuando hablamos, ¿te acuerdas que te conté el soldado, que pasó el soldado y tal? Pues una semana, nuestro compañero del Ministerio, Emilio Morales, al cual le mandamos un saludo también. Un saludo, Emilio. Pues al cual, pues bueno, en una semana, no, perdón, 2 semanas anteriores habíamos estado y no hubo actividad ninguna. Y a las 2 semanas pasó ese hombre que ya te conté, y aparte los sensores de movimiento todo el rato quitando. Y además se obtuvieron alguna psicofonía. Tú fíjate, en 2 semanas la diferencia. ¿Qué podría ser? ¿Una persona que no le gustara esa entidad? ¿O que a lo mejor en ese momento no tendrían la suficiente carga, energía? O energía. Yo, bueno, es que le digo carga o energía, dependiendo. Entonces, sí, nos entendemos. Efectivamente. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Que haya una persona a lo mejor que a él no le gustaba? ¿O que a lo mejor no tendrían suficiente energía? O es una entidad de paso lo que tú viste posteriormente y no estaba cuando estaba Emilio. Es que ya entramos en la suposición. Pero, Rosy y Víctor, hay una cosa muy interesante, por lo menos para mí. Que aunque entremos en el momento de la suposición ya, en esta rama, tú, Víctor, viste esa entidad. Ya, si la vi. Sea de paso, sea lo que fuere, pero la has visto. Vaya. Entonces, son cosas que, ¿cómo decirlo? A ver, acuérdate lo que te dije de la cocina. Vamos a una mansión, estamos allí, nos ponemos el campo base en una cocina, donde ya preparaban la comida y con el montacargas para arriba, y empezamos a oler a vela, claramente a vela. Ya. Y llega un momento que ya tenemos montado el campo base, nos vamos a poner a hacer la sesión y yo me voy a una puerta y me cercioro de que la tranco para que no se mueva en ningún momento. Ya sabéis, la humedad de la estructura, pues en la parte baja de la puerta, atrancándola, y ya de ahí no se movía. Y llega un momento, pues que a la tercera, cuarta tanda de sesiones parafónicas, llega un momento que decido estar de pie, porque ya estoy cansado de estar sentado, me pongo de pie y mientras se están realizando las preguntas, me viene a la mente, o lo que queráis pensar, que hay algo detrás de esa puerta. Estaba a la izquierda. Esto lo pongo en Respuesta del Más Allá, en el primer libro. Y me pongo a sentir, a percibir, como de reojo, que algo detrás de esa puerta, que era la de acceso a la planta primera, las escaleras para la planta primera, percibo, llamarlo como queráis, que hay una entidad ahí, en la puerta. Mira, llega ya, es que son sensaciones pero inexplicables para mí, porque yo no lo tengo entrenado, la sensitividad, pero es que pongo la mano en el fuego de que había algo ahí. Bueno, pues llega un momento que cuando ya me armo de valor y giro la cabeza para mirar, resulta que al mirar hace la puerta y se abre como un palmo así de 10-15 centímetros, y todos los compañeros que estábamos en plena sesión hacen así y se ponen a mirar a la puerta. Joder. Como esta experiencia hay muchas, pero en esa misma casa nos han dado golpes, en la planta superior nos han dado golpes en el mismo tabique. Hemos abierto, hemos salido a mirar, y es que eran golpes inteligentes, llamativos. Entonces, son maneras que se manifiestan, que hay veces que obtienes voces claras, con glotis, entendibles e inteligibles, otras veces son ininteligibles, pero son ininteligibles, no entendemos lo que están diciendo en los registros parafónicos, pero se manifiestan de una manera física, que es que quien lo pase mal en este tipo de sitios hacen que, y comprendo que algunos se hayan tenido que ir de los enclaves. Por eso hay que ir con el máximo respeto del mundo, pero la psique humana es la peor. Y yo recomiendo desde aquí de que cuando vayas a un sitio de estos tienes que ir con la mente en blanco. Como dije, virgen en el sentido de la suposición de ir sugestionado, pues en este sentido igual, cuando vayas a un enclave no vayas pensando ni que la dama de blanco se me va a presentar en el pasillo,
ni que aquí hay enterradas 3 personas en el patio interior y se me van a presentar en el campo base las 3 entidades delante mía, no, porque vas a sufrir todo el rato. Y cuando vuelvas del enclave, esto muy resumido, cuando vuelvas del enclave y vayas en tu coche, yo personalmente pues le doy vueltas a cosas, detalles. No sé si os ha pasado en alguna ocasión de que cuando vas en el coche dices, jolín, si yo he preguntado de qué color era el mechero que llevo en mi mano derecha, en mi bolsillo derecho, pero antes de yo efectuar esa pregunta, hemos escuchado una respuesta que decía amarillo. Lo hemos apuntado, lo he apuntado en el cuaderno de campo, luego he proporcionado esta pregunta posteriormente en la siguiente sesión, y resulta que el mechero era amarillo. Señoras y señores, ¿se anticipan a nuestras preguntas? Ya ve, y tanto, y tanto. Esto lo trabajas. Y eso sí, cuando ya llegas a tu coche, con el coche a tu casa, mi recomendación es desconectar. Sí. Desconectar, vuelves a tu vida rutinaria y cuando puedas analizas por la noche, te indagas, haces lo que tú desees, pero que no trabaje esta, porque como seas débil en esta, vas a ir a un lugar a experimentar, vas a sufrir, pero luego en tu casa te puedes autosugestionar y para pasarlo mal, de verdad, no lo hagáis. No lo recomiendo a personas. Así es. Yo, ya te digo, yo me pasa lo mismo. Yo cuando voy a un sitio, yo normalmente por lo que tengo, es verdad que muchas veces te puedo decir que de estar aquí, puedo estar aquí. De la absorción de energía que pide. Dice, madre mía, me ha dejado expulsado. Ese día que yo vi al soldado, yo decía, mira que normalmente cuando nosotros vamos en el coche, si van conduciendo y voy de copiloto, yo siempre le voy hablando para tenerlo entretenido, ¿no? Ese día yo te puedo decir que no pude ni dirigirle ni una palabra desde que salimos hasta que llegué. No, estabas en shock. Reventado, perdido, pero reventado. O sea, absorbieron una cantidad de energía mía que me dejaron por los suelos, pero por los suelos, Hay una ocasión que recuerdo en una leprosería que dejas el coche en un sitio, tienes que caminar un sendero de, vamos a decir, 1,5 kilómetros, y cuando llegas con toda tu aparatología, bueno, pues sucedieron X cosas y eso yo creo que hay una charla, un programa entero para hablar de este enclave. Es mi pasión, ese lugar. Y he estado en muchos sitios de España, por suerte, y los que me quedan por conocer, pero para mí este leprosorio es lo que yo siento allí y percibo, esa carga que hay allí energética, hay algo allí que se ha quedado impregnado para siempre, es mi opinión. Bueno, pues aunque haya esta impregnación, lo que uno siente, yo lo que recuerdo es que he visto luces inexplicables, en referencia a lo que tú estabas queriendo hablar, decir, te quedas bloqueado porque dices, jolín, ¿cómo puede ser que estás viendo diapositivas de enfermos con leprosis, cuerpos, órganos en el estado de putrefacción, cortados? Te pones en situación y tú te puedes sugestionar y pasarlo muy mal en ese sitio si no tienes la mente bien firme. Luego así hay vandálicos que van y destrozan por desgracia, etc. Pero yo he tenido la suerte de conocerlo desde hace más de 10 años. Vamos a decir que fui uno de los primeros y yo he conocido allí un maletín de cuero con un estetoscopio, libros, recetas del médico. He visto muchas cosas, un palé entero lleno de diapositivas, como se estaba hablando. He visto muchas cosas, pero lo que uno siente internamente y cuando estás ahí en la noche y suceden las cosas que suceden, como no estés psicológicamente preparado, vas una y no vuelves, pero el problema es ese, es que no estés preparado. Mira, nosotros hemos estado allí 3 personas. La próxima vez que nos crucemos, yo recomiendo a las personas, no porque vean el canal mío, sabes que yo no soy de ofrecerme, no la palabra venderme porque quedaría muy fea, pero sí de presentarme. Tengo 3 canales, tal. Eso, sí. Para eso estáis vosotros, que sois los que presentáis. Pero el
el de tú a tú con Daniel Barrios y el Psicofonías Parafonías, ahí tengo uno que son 40 y tantos minutos, 44 creo, se llama La leprosería. En ese que son 40 y tantos minutos hay un registro parafónico de una voz cantarina, que ese para mí es el registro más importante en estos años que yo llevo metido profundamente en este mundillo. Ese es el enclave que para mí es el más apasionante, y por muchas grabadoras, por mucho ordenador portátil, por muchas captaciones que hagamos, ese registro se obtuvo con una videocámara caza, no de las actuales, sino de las antiguas sencillas baratas. Pero quien escuche el registro y tenga un poquito de sentido común, yo creo, no sentido común, no es esa la frase que quería decir, no, sino que si le pones oído, yo creo que se puede entender. Idea. Eso es. Yo creo que quien tenga el oído entrenado, es lo que quería decir, rectifico, sí. Quien tenga el oído entrenado, yo creo que va a escucharla clarísimamente. Una voz femenina, vuelvo a repetir. Pero bueno, dejándolo a un lado, me quiero remitir a lo que estabas tú comentando, a la energía, a que acabas bloqueado, desgastado de la experiencia vivida en la noche. Nosotros allí hemos estado 3 personas, hemos hecho todo tipo de pruebas posibles, pero nos hemos quedado las 3 personas sin batería en el ordenador, sin la batería anexa en el ordenador, sin baterías en las grabadoras, sin los 3 teléfonos móviles, sin batería. Nos hemos ido totalmente incomunicados, andando por un bosque, un sendero, desde la leprosería hasta el coche, 1,5 kilómetros andando, viendo la luna, preciosa la imagen, eso no se me va a olvidar jamás, pero estábamos totalmente incomunicados, sea lo que fuere, porque el tiempo que llevábamos y las experiencias que estábamos viviendo durante la noche, para nosotros personalmente, fueron hechos claros de que lo que quiera que haya allí, agotaron las baterías y lo peor de todo, y termino por mi parte, la energía de los 3, estábamos hechos polvo. Por eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ya no es la batería del ordenador, de las grabadoras, de la aparatología, videocámaras, ya no es solo eso. Es que además de los 3 teléfonos móviles, que ya es raro también que nos quedemos sin batería cuando íbamos hasta arriba, es que los 3 íbamos agotados. Vamos, nos costó 1 día, 2 días hasta ya recuperar un poquito, pero ese día, mira que he estado veces ahí, pero ese día no le saco partido, explicación lógica al desgaste de aparatología y de personas físicas. De personas físicas, sí. Sí, a mí me ha pasado ya varias veces eso. Me ha pasado varias. Y de hecho, a mí hubo una de las veces que me costó hasta el día siguiente entero, que estuve todo el día durmiendo. Mi amigo, bueno, me llamaban y me decían, pero ¿qué haces durmiendo hasta ahora? Digo, que no tengo fuerza de nada. O sea, muerto. Dice, pero si son las 7 de la tarde. Digo, déjame, que voy a dormir. Voy a seguir de qué dices. No, era tremendo. Eso y es. Bueno, la siguiente. ¿Cuál es la evidencia paranormal que a ti te ha impactado más? Vamos, la que más te impactó de todas. Pues vamos a parar porque tengo que ir al servicio. Así que me repite, no, pero el corte lo puedes hacer perfectamente. Sí, lo corto, claro. Cuando dices, ¿y la siguiente? Pues ahora me preguntas otra vez, ¿y la siguiente? Pero permitidme por favor ir al servicio y voy a echar un cigarrito, lo que es rápido, y ya vale. Lo que queráis. Vale, perfecto. Que estaba esperando a eso, una siguiente pregunta para poder empalmar ya a lo... Y grabación anulada, sí, vale, está perfecto. Vale, entonces seguimos con las preguntas. Bueno, y para ti, ¿cuál es la evidencia paranormal que más te ha llamado la atención? ¿Que más te ha dejado impactado? Pues hay varias. Pero a mí una que me impactó muchísimo fue en esta leprosería que ya comenté anteriormente, el estar, viene muy acorde con las cosas que llevamos habladas hasta ahora, el estar haciendo una sesión parafónica, campo base, en el pasillo, mesa, asientos, todos cómodos, y el estar haciendo una sesión
Y cuando cortamos para reproducir, cuando hablamos de que la causa paranormal es inteligente, actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere, pues en esta ocasión, al ser inteligente, se manifiesta cuando hemos cortado la grabación y antes de iniciar la reproducción, a ver qué es lo que podemos atender a la escucha, resulta que en la planta superior, que ya llevábamos ahí 4 o 5 horas habiéndolo explorado, teníamos claro que estábamos solos, 100%, pues estando haciendo esa sesión, cortamos y antes de reproducir, empezamos a escuchar en la planta superior un arrastrar de mueble, todos con el cuello hacia arriba, y escuchando ese arrastrar de mueble, pero clarísimo, es que era un sonido muy, muy fuerte, ¿vale? Era que estaban cogiendo un mueble y una persona física moviéndolo, ras, ras. Y cuando estábamos mirando todo a la planta superior, de repente se crea un silencio y empezamos a escuchar pasos, pero pasos tenues, despacito, despacito, y todos mirando cómo se iba sentido hacia donde está el hall, con 3 crucifijos que teníamos ahí, esa videocámara caza, que os he recomendado que veáis, el vídeo de la leprosería, pues ahí es donde estaban las escaleras de acceso a la planta inferior. Y de repente, de escuchar los pasos claramente y comentar que algo está yendo para allá, que va a bajar, de repente, ya de los pasos, a escuchar directamente cómo se va alejando ya para bajar. Nos levantamos todos, una tensión que os podéis imaginar, y a la que vamos allí hay una puerta de doble hoja blanca, y cuando la abrimos, lo que un servidor sintió es como que algo me atravesó. Yo no diría la palabra miedo, yo diría que algo me atravesó, literalmente. O sea, como que ese ser pasó sobre ti. Yo lo que sentí es que algo arrastró, todos vimos, escuchamos cómo estaban arrastrando un mueble, no había acceso para subir a la planta superior, estaba todo controlado, realmente, horas después de estar allí en el sitio, lo tenemos controlado de tal manera que quiera pasar lo que quiera pasar, estaba todo sensores de movimiento, no lumínicos, sino lumínicos cerca nuestra, pero sensores de movimiento, sonoros, por los accesos, todo al máximo controlado posible. Y escuchar ese movimiento de arrastre, ese caminar, ese paso leve, pero constante, y luego ya ese corretear, a la que vamos para allá y abrimos la doble hoja, nuestra sensación es que ya estaba ahí abajo. O sea, o abríamos nosotros la puerta, o lo que fuere abría la puerta hacia nosotros. Abrí la puerta. Y al abrir nosotros la puerta, ahí es donde yo sentí que algo me atravesaba. O sea, no te voy a decir ni que algo atravesó y se quedó en mí, ni sentí en esos momentos una termogénesis. Para quien no lo conozca, puede ser una bajada de temperatura abismal o subida también. En estas ocasiones siempre un gran porcentaje suele ser bajada de temperatura. Pero es que el ejemplo que yo estoy dando es que me atravesó. O sea, directamente, literalmente, me atravesó y salió. Pero esos momentos... Dime. Tú sentiste que el aire pasando, si fuera un aire pasando, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo que siempre pongo. ¿Os ha pasado alguna vez cuando vais con el coche y bajáis un peñón así, lo que es una cuesta, o un badén y una cuesta, sentís lo que os hace la boca del estómago? ¿Sentís ese? Pues multiplicarlo por 100. Vale. Sí, algo me atravesó. Fueron unos momentos que... Madre mía, eso hay que vivirlo. Y en ese sitio han pasado más cosas. Una persona... Dime. Cuando están en una investigación, ¿vas preparado o hay personas preparadas por si llegara a haber una situación más, ¿cómo te diré? Como de una posesión o de que haya un ente ahí, un espíritu que se llegue a posesionar de alguno de ustedes?
Cada uno internamente llevará su protección, su rosario, su amuleto, su cadena, una virgen. Yo siempre te hablo generalmente, ¿vale? Genéricamente, yo respeto a todo compañero que se sienta internamente su psique humana protegido. A mí me parece muy buena idea y nunca lo criticaré, la verdad. Realmente lo pienso así. Pero como me estás preguntando a mí, pues he de reconocer que mantengo lo que dije anteriormente. Psicológicamente tienes que ir muy bien preparado. Considero que no hay que llevar nada físico, nada material, para que lo que quiera que haya allí se vaya a impregnar, vaya a acompañarte ya hasta tu casa, te lo lleves, se introduzca en tu ser. Yo sí, personalmente creo que a ver, creo en ello, ¿vale? Pero internamente, como me considero tan seguro, me siento tan seguro personalmente, creo que hay muchas veces que en estos temas, cuando hay fenómenos paranormales claros, esas manifestaciones, puede ser más causa de que, no digo que no haya sido real el fenómeno, soy un máximo creyente, lo que pasa es que no me lo creo todo, pero soy un máximo creyente ante ello, hacia esta temática, pero considero que muchas veces cuando pasan este tipo de manifestaciones tan serias, yo creo que es un problema más del testigo que de la realidad. No creo que los seres de ese otro lado... Me encanta Víctor cuando hablamos, porque es que hay un parentesco en opiniones. Y, es que sí, ya te lo estás diciendo y no estoy viendo. Es que estoy hablando, pero veo una imagen que estás afirmando así todo el rato y me está haciendo gracia un poco. Pero es que no tengo más remedio que hacer. Yo estoy así, viéndolos a los dos, a ver cuál es la reacción de cada uno. A ver, porque es que está diciendo una cosa que es que realmente lo pienso yo igual. Entonces yo creo sinceramente que es más a causa del testigo la importancia que quiera darle, y lo mismo no pasa nada, es simplemente lo que hemos hablado en alguna ocasión esta noche, sea en la presentación que estamos haciendo o sea en privado, pero hemos hablado en algún momento de que nos hemos quedado sin energía los testigos. Además de estar en un enclave, que se nos vayan las grabadoras, los ordenadores portátiles, las baterías anexas, las videocámaras y los teléfonos móviles, además los testigos hemos sido agotados de energía, nos han absorbido la energía, la tensión, la presión, lo que fuere, y hemos sido agotados hacia nuestro coche y nos hemos tirado 1 o 2 días, vamos a llamarlo como resaca, pero estábamos agotados después de esa experimentación. Pues yo creo que hay personas que a lo mejor, en vez de estar psicológicamente capacitado para saber dónde vamos y lo que puede suceder, lo mismo lo que podemos transformar como que estamos agotados energéticamente, lo mismo esas personas lo valoran como que se les ha metido una entidad. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces creo que hay mucho error por parte de los testigos. Ahora, en el tema material de protección, siempre repito, reitero, que la protección me parece muy bien. Si esa persona se autoconvence de que es servicial, yo nunca voy a meterme ahí. Pero yo personalmente ni canto a nada, ni llevo nada, porque confío en mí mismo. Y hasta el día de hoy jamás me ha pasado nada, y toquemos madera de que jamás pase. Esperemos que así siga. Efectivamente. Entonces, Bueno, sí, ahora, bueno, eres investigador de ufología, es decir, del estudio del fenómeno ovni, ¿verdad? Asociado a los ovnis, vaya. ¿Qué nos puedes tú comentar sobre eso? Soy experimentador en el mundo de la parapsicología, parapsicobiofísica. Cuando tenga 80 años, si alguien me quiere considerar investigador, me haría mucha ilusión, si sigo en este plano existencial, que sea investigador de campo. Y en referencia a la ufología, soy experimentador, no investigador, y dentro de esa experimentación que realizo, especialmente en verano
realizamos alertas OVNI, lo que es ir al campo, subir a lo alto de la montaña, realizar alertas OVNI, una quedada entre un grupo. Hubo una época que hicimos presentaciones y nos invitaron en la radio, en Madrid, en la Gran Vía, y hay 250 personas que se presentaron en un embalse, La Jarosa. Pero te das cuenta al final con los años que dices, sí, han venido muchas personas, habrá pasado algún hecho, pero el mundillo de la manera que está montada no me gusta. Ya hablaremos otro día de estas cosas, pero es más fachada que realidad, en el sentido mediáticamente hablando. En el tema UFO, por desgracia hay programas que intentan más, intentan reírse, menospreciar este tema tan apasionante, al igual que la parapsicología, por desgracia. No avanzamos en la misma línea, y lo que importa es pues, poner a 3 frikis, si puede ser, intentar hacerles algunas preguntas y vacilar un poquito, y eso yo lo he vivido en Gran Vía, en Madrid Centro, y respondí lo que tenía que responder, y aun respondiendo lo que tenía que responder me querían llevar a una línea para intentar hacer algunas cositas para ser graciosos, pero yo me mantuve en mi línea, que es simplemente una quedada, compañeros, hablar de lo que nos gusta, nos apasiona, disfrutar del firmamento, y si sucede algo, pues bienvenido sea, y ojalá se pueda filmar y ojalá podamos disfrutarlo todos los presentes. Ellos, los medios, lo querían convertir a... Entonces, ¿cómo sabéis que tal día, a tal hora, vais a ver 4 enanos cabezones bajar ahí al embalse y los vais a ver todos? Yo en ningún momento he dicho eso. Yo he dicho que es una quedada, hablar, charlar, cenar, crear piña, buen ambiente, disfrutar de una noche veraniega, y si sucede algo, pues es un regalo que nos han dado. Pero no. Sé que la pregunta no venía en referencia a eso, pero es lo que me ha venido a la mente, y como soy así, lo cuento. No me gusta en el tema mediático, o entras por una línea o no sirves, y yo me siento muy orgulloso de no querer servir. Han habido sucesos, personalmente he vivido un suceso que sí te puedo decir, Rosy y Víctor, que un servidor ha estado en muchos enclaves, y los que me quedan por España y donde se pueda ir, con permisos y sin permisos de investigación. Pero sí os puedo garantizar que la palabra miedo, la palabra, lo que es literalmente el significado de miedo, de no poder moverme, de quedarme en shock, de que me digan muévete 2 metros a la izquierda y lo ves, y no poder moverme, quedarme paralizado, ese miedo lo viví en una noche, en una alerta OVNI, 2 compañeros solos, viniendo la Guardia Civil, preguntándonos qué hacéis aquí, la noche de las Acuáridas, aquí con un bocadillo, una botella de agua, bueno, pues pasarlo bien, tener cuidado, que no os pase nada. Y para no extenderme a razón de esta pregunta, ya lo he contado en algunos sitios, y lo podéis ver en los canales si queréis algún día, o otro día quedamos y hablamos de este caso especialmente, porque son muchos detalles, ¿vale? Me puedo tirar 1 hora dando detalles y luego podemos opinar, y no quiero que se haga pesado tampoco, pero la palabra miedo realmente la he pasado en una noche en una alerta OVNI con un compañero. El compañero, esto ya resumiéndolo muy brevemente, sin detalles, vio una entidad en la orilla, y yo me sentí que lo que quiera que haya allí era tan sumamente inteligente, éramos tan sumamente corderos, mi amigo y yo, que lo que quisiera nos metía en el agua. Ya. Lo que quisiera. 5 de la mañana, 5 menos 20 de la mañana realmente, salir un doble anillo verdoso en el en medio del embalse, salir, estar emergido, y ver cómo se acerca de frente hacia donde nosotros nos hallamos. 5 menos 20 de la madrugada, ver cómo un doble anillo viene hacia nosotros. Yo, para no decir más sobre este tema, quien quiera que lo vea, o lo hacemos aquí otro día y hablamos, no tengo nada que esconder, no quiero crear esa tensión ni nada, pero quien quiera, yo lo llamo un caso OSNI, objeto subacuático no identificado. Eso estaba en las profundidades y salió. Y supo saber dónde salía, en el medio de las profundidades salir
ascender y venir de frente hacia los dos que estábamos ahí visualizando. Toda la noche escuchando un burro y perros en un chalet, suene como suene, esa es la realidad, suene como suene. En esos momentos, cuando salió esa doble luz verdosa, potente, que jamás la olvidaré, tú ves un semáforo, ese verde que tenemos, multiplícalo por 100, no, por 100.000. Ver cómo sale, cómo se ilumina parte del embalse de las profundidades y ver cómo viene hacia ti, yo me quedé bloqueado. La palabra es miedo, no podía moverme. Y olvídate ya del burro y de los perros, porque el silencio abismal que se hizo no era ni sonido ambiente. Los oídos eran un silencio como que estás metido ahí en una burbuja. Estábamos vendidos. Lo quiero finalizar así. Sí, sí. Y bueno, ese es un fenómeno OSNI, pero OSNI, sí. Entonces, ¿y tú crees que en otro planeta puede ser que haya vida? ¿Tú qué piensas sobre eso? Lo que no me creo es que sea... Yo pienso, según yo tengo en mi conocimiento, es verdad que puede estar entre nosotros, pueden estar entre nosotros perfectamente, porque hay partes del océano que no lo conoce nadie y no sabemos ni la mitad de lo que queremos saber. Pero también tenemos el universo, que es muy grande. Entonces, ¿tú qué piensas sobre ese sentido? Yo te voy a responder, pero al contrario. No me creo que seamos los únicos en la faz del planeta, del universo. No me creo que seamos únicos. O sea, podemos ser un estudio, una prueba para otros seres, para otros planetas, podemos ser lo que queráis, pero me creo tanto que hay algo en el exterior, tiene que haber otra existencia, como me creo que aquí en el planeta Tierra no estamos solos. Lo tengo clarísimo. O sea, yo no te voy a hablar del tema reptiliano, con todos mis respetos a los creyentes en los reptilianos, pero sí te voy a decir que lo que yo vi esa noche realmente a mí me cambió muchísimo la perspectiva que yo tenía. Igual que cuando tú te vas a experimentar y sientes que te han tocado y has escuchado una voz en directo, Viana de Cega, me acuerdo ahora mismo en Valladolid, en Boecillo, ese hola en el oído, hasta que tú no lo vives en primera persona, no le das más importancia de la que ya te hacías una idea. Pues en este tema UFO que estamos hablando ahora, yo lo que viví esa noche personalmente, haceros una idea que es que íbamos dos personas jóvenes a ver el firmamento, a ver si veíamos una posible nave atravesar o a descender, a aterrizar en la montañita que tenemos enfrente y decir, ¡buah, esto sería emocionante! Pero el miedo que tiene el testigo, dices, imagínate que vienen aquí. Hay de todo, pensamientos de todo tipo, pero a lo que quiero llegar es que van pasando la noche, van pasando las horas, y en un momento muy significativo para mí, que es cuando mi compañero y amigo me está contando cosas personales, que jamás comentaré en directo, lógicamente, ni en privado, cosas personales suyas, justamente de casualidad, que cuando más abre su corazón es cuando sucede esto. Es cuando se crea ese silencio. El silencio es muy importante en el mundo del misterio. Cuando tú percibes ese silencio es que algo va a pasar, pero en su mayoría de ocasiones, por lo menos en la mía, cuando se crea ese silencio es que ya está sucediendo. Somos simples corderos, hablando vulgarmente, y con todo mi respeto, por supuesto, a todos los que lo oigan, pero tengo claro que están entre nosotros un porcentaje, pero no sabemos quiénes son. Yo no me voy a basar en que es el presidente de Estados Unidos, ni que es el de España, ni que son los que le dirigen al presidente. Yo no me voy a meter en esas tesituras, pero sí considero que lo que yo viví en el embalse del Atazar, el Berrueco, Madrid, la periferia madrileña, para mí personalmente sonrío porque es la emoción y miedo, lo reconozco, de que es que no era una persona, era algo físico
llamarlo una nave que salió del agua. Jamás de los jamases me había planteado que pudiesen haber naves subacuáticas. En mi vida, doy mi palabra de honor, pero de ver, que es a lo que quería llegar, dos jóvenes, comer un bocadillo, una botella de agua, ver el cielo, el firmamento y a ver si aparece algún tipo de nave, luz, planeta, la lluvia de estrellas, llamarme ignorante, pero nos enteramos gracias a la patrulla de la Guardia Civil que vino a saludarnos a ver qué estábamos haciendo. ¿Qué venís? ¿A ver la noche de las estrellas? ¿Cómo? No, es que venimos de dar una vuelta, veníamos del embalse, veníamos de la Barranca, del Sanatorio Santo Ángel de la Guarda, más conocido popularmente como La Barranca, el documental que os dije anteriormente con las dos enfermeras. Veníamos de ahí. Y al final un compañero se tuvo que ir, que trabajaba, y este y yo nos fuimos, me dijo, ¿qué podemos hacer ahora? Y le dije, vamos a hacer una alerta aquí por la noche en el Atazar. Y me fui hasta el Berrueco. Y de estar allí nos enteramos gracias a la policía, a la Guardia Civil, de que era la noche de las acuáridas. O sea, te quiero decir que cuando no programan las cosas, para mí la naturalidad es lo más bonito. Y el fenómeno más fuerte y potente fue el día que íbamos simplemente con un bocata y una botella de agua. Simplemente. Eso me pasa, Piso. Fíjate que acá en donde yo vivo en Altamira, soy de Tampico, Tamaulipas, pero tenemos una playa en Ciudad Madero, son ciudades circunvecinas. Uh-huh. Acá se habla mucho que hay una base extraterrestre en las profundidades de la playa. ¿De verdad? Supuestamente a raíz de que llegaron ellos, nosotros ya no padecemos de los famosos ciclones, los huracanes que anteriormente azotaban a nuestra ciudad, ¿verdad? Y siempre se ha hablado de eso, de que está una base en las profundidades de la playa de Miramar. Eso es. La pirámide de Egipto, siempre se ha comentado, está la teoría de que pudieron ayudar seres del exterior que pudieron ayudar para realizar las pirámides. Son todo teorías, aunque otros expertos ponen mucho en duda de que el hombre haya podido hacerlo. Nos han podido ayudar del exterior, no lo sabemos, pero mira, igual que tenemos las pirámides de Egipto en Egipto, también creo que en México tenemos, o en Perú, también hay pirámides. Y mira si hay distancia y no se conocían. Mira si hay diferencia de kilómetros y no se conocían y son muy parejas. No lo sabemos, no había en esa época helicópteros, ni aviones, ni naves, ni nada para poder desplazarse de Egipto a México. Pero es un mundo tan apasionante que a la vez podemos decir que solo sé que no sé nada, pero hablamos de lo que yo creo que el hombre, el ser humano, más significativo tenemos, y yo creo que no sabemos trabajarlo, que es lo que siente uno en su interior. Lo que uno siente se puede confundir, pero cuando luego, después de sentir algo, vamos a decirlo así, algo simplemente, cuando después vives un fenómeno tan fuerte, lo de la puerta que os dije en la cocina, de sentir que hay una presencia. Yo no soy sensitivo, no me considero, aunque creo que todos tenemos un mínimo porcentaje, aunque no se haya entrenado, y de sentir algo, fíjate que he ido a cientos de enclaves y yo jamás siento, o sea, no voy buscándolo, quiero decir, siento una presencia aquí, o estoy aquí con el K2 y lo mismo ya tengo aquí un niño y una niña. Yo no voy por ahí, yo lo que viva lo he vivido, fin, pero no voy buscándolo. Pero claro, cuando uno dice siento algo aquí en la puerta y de repente cuando giras el cuello ves que en tus morros se está abriendo la puerta, es algo interno que el testigo no sabe explicar, o por lo menos yo, pero existe. Pues yo considero, Víctor y Rosy, que en referencia a lo de la alerta OVNI de este hombre, de este compañero y yo, es que todo tenía que ser porque tenía que ser y ya está. Llámalo que estaba programado, el destino, causalidad, lo que fuere, pero que de 3 personas, 2 al final acaben allí y que vivamos, por lo menos yo, viva el fenómeno más claro que he visto en mi vida, porque lo he visto con mis ojos, he escuchado con mis oídos el silencio absoluto y me he sentido como me he sentido.
estábamos vendidos. Eso que había allí era inteligente, pero mucho más inteligente que el hombre. Y salió de las profundidades del agua. No estamos solos. Me quedo ahí. No estamos solos. No podré dar una explicación, pero sí puedo decir lo que siento personalmente. Yo pienso que tanto están aquí en nuestro, como digo yo, en nuestra vivienda, así decirlo, en nuestro planeta, pero como también tiene que haber miles de sistemas solares, tiene que haber vida en alguno de ellos. Es infinito. Porque lo único que tengamos un sistema solar y que vivamos aquí. Es infinito. Nosotros todavía no sabemos si existen los agujeros de gusano para transportarnos a ese universo, multiuniverso, pero ellos lo mismo si lo saben hacer. Y lo que nosotros tardaríamos para ir a Marte, nos tiramos lo mismo 60 y tantos años, por decir una cifra, ahora mismo no lo recuerdo, pues lo mismo ellos, desde la zona de Marte hasta la Tierra, en 2 días lo tienen hecho. Desconocimiento total, evolución, avance. Pero bueno, el ser humano, el hombre, hace lo que puede. Claro. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, cuando las líneas de Nazca, me he ido yo por el cerro de Dura. Me refiero Pero es interesante también, ¿eh? Es interesante también la línea de Nazca. Sí, a mí es un tema que me llama mucho la atención. He visto muchos documentales, me he intentado informar mucho, pero no hay nada del todo. Pero bueno, como los aztecas, ese es un misterio que a mí me fascina. ¿Cuál? No te he entendido, perdona. Aztecas. Sí. ¿Cómo esa gente estudiaba el sistema solar y cómo sabían tantísimo? ¿Hay alguna ayuda tuvieron que recibir? Lógico. Me remito a las pirámides. Es que también hay otra teoría. Evolucionamos y cada X tiempo, vamos a decir básicamente que hay un corte y volvemos a empezar de cero. Por eso aparecen cosas, los arqueólogos luego aparecen cosas que objetos que dices, es que estos no es de esta época. Sí. Estaban muy evolucionados. Entonces no sabemos si hay un reseteo, no sabemos. Pero vuelvo a remitirme a lo mismo. Hacemos lo que podemos, pero al igual que en el mundo de la parapsicología, podemos decir lo que queramos, pero ahí hay un registro. Tú no lo has escuchado, pero aquí hay una presentación con un registro. Y ves la gráfica claramente que es un registro parafónico. O se ve algo, que es más difícil, ya sabéis, hay más pareidolias que fotografías fantasmales, pero existir existe. Haya el porcentaje que haya. Pues esto es lo mismo. En el tema ufológico, vendehumos, personas que tengan algún problema psicológico, digan que les han absorbido, que se los han llevado a otro lugar, pueden ser lo que tú quieras y te puedes creer, pueden ser unos farsantes que les gusta la cámara, un 99,5% que son farsantes, que tienen un problema psicológico y ya está. O intereses, o dinero, fama, lo que vosotros queráis. Pero ese 0,5 para mí es real. Entonces, a lo que quiero llegar es que con existir un 0,5 que le dé credibilidad, para mí existir existe. Lo que pasa es que hay que darle una realidad posible tanto al fenómeno parapsicológico como al ufológico. Creo firmemente, pero a ver qué casos. Por eso yo siempre diré que lo más importante para mí es vivirlo en primera persona. Y como he tenido la suerte y agradezco a lo que fuere que me ha dado estos regalos, porque yo los llamo regalos. Yo, aunque pasé miedo, Rosy, Víctor, aunque pasé miedo, ese día hizo que afirmase en la creencia de que no estamos solos. Yo antiguamente lo podía percibir, sentir, pensar, pero es que a partir de ese día yo lo confirmo. Totalmente. Igual que las psicofonías, en el mundo de la psicofonía, de la parafonía, uno
puede haber visto programas, escuchado, radio, etc, etc. Pero cuando tú obtienes un registro parafónico siendo consciente que lo tienes todo controlado al máximo posible y entra un registro que nadie de los presentes ha sido, que lo tienes claro, que lo corroboras, ahí es cuando ya dices, no es que haya tenido dudas en la creencia de la psicofonía, del mundo de la psicofonía, es que ahora la he obtenido yo. Claro, efectivamente. De nada mejor que vivirlo en primera persona, de nada mejor. Sí, no, porque... hablando... Sí. Ajá. Hablando de las psicofonías, Daniel, ¿tú utilizas herramientas para apoyarte y para escuchar eventos de este tipo? ¿Qué aparatología utilizo, te quieres referir? Así es. Pues mira, lo que yo personalmente llevo es ordenador portátil, micrófono omnidireccional, abarca los 360 grados, altavoces para la reproducción después de la grabación y llevar a una metodología de campo para que cuando ya formemos el campo base tengamos todo organizado, donde tenemos grabadoras colocadas en estancias o donde estamos nosotros, sensores de movimiento. El sensor de movimiento es más por si sucede que pasa algo físico. Siempre nos basamos en, es una entidad, está interactuando con nosotros, pero un 95% yo lo considero que es por si pasa una rata o un gato, ¿vale? Por decirlo de una manera, en el sentido de que no es todo misterio, quiero decir, es para tener un control. Dime. ¿Pero tú lo pones en el suelo o lo pones en alto? Los sensores, nosotros los ponemos en ambas. Por ejemplo, una barrera láser, hace poco la hemos estado utilizando en Cáceres, la barrera láser la ponemos con trípodes, a la misma altura, en línea, y ponemos lo que es la barrera láser, en alto, porque si pasa por debajo una ratilla o un gato, va a saltar la barrera. Claro. Sensores de movimiento los trato de poner en alto, pero también se ponen abajo. Y en la parte inferior, cuando se pone en el suelo, hay una ocasión en una cárcel abandonada, conocida a día de hoy por desgracia ya, que nosotros estábamos ahí haciendo una sesión y saltó 2 veces el sensor de movimiento. Cuando analizamos ya estando en nuestro hogar, días posteriores, era un gato negro. Ahí está el mundo del misterio. Nosotros, cuando presentamos los compañeros y un servidor yo voy ahora en mi línea, ¿vale? Pero lo importante es que hemos acabado todos como amigos, que es lo importante, y cuando se puedan nos unimos. Pero en esa ocasión saltó un gato, saltó la barrera, y luego cuando analizamos en casa era un gato negro que atravesó en el interior de la cárcel. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando presenté el vídeo se vio el gato y tenía una explicación lógica. ¿Por qué hay que esconderlo y dejar en el vídeo simplemente cómo giramos el cuello y se ve que está saltando una barrera, un sensor de movimiento y esa tensión para el público? Si luego hay una explicación lógica, que es que había algo físico, un animal. Se presenta igualmente y ya está, porque no todo vale, por lo menos yo considero. Ahora, ¿por dónde íbamos? Que me voy perdiendo. Pero es que, ¿sabes qué? Hay personas que aún sabiendo eso, dándose cuenta, lo ocultan y lo pasan como si fuera por ahí iba, Rosy. Eso es. Bueno, ya, en el tema de aparatología, si queréis os cuento, incluyendo la aparatología, por supuesto, lo que es la metodología, un poquito a tratar. Yo lo que trato es de que, lo primero, para todo aquel que quiera iniciarse en este mundo tan apasionante, lo primero que yo recomiendo es que conozcas el enclave en horarios diurnos. En horario diurno para evitar posibles peligros, agujeros, cualquier posible accidente. Controlar primero la zona, el enclave de día. Cuando ya se hace la noche, vuelves o ya llevas ahí todo el día, ya conociendo el enclave, teniéndolo controlado al máximo, exploras la zona, te aseguras de que no hay nadie, lo tienes controlado y a ver qué es lo que sienten los testigos, los compañeros.
a ver qué es lo que sentimos, si sucede algún tipo de fenómeno inexplicable o carga emocional, lo que hayamos sentido 2, 3 personas en una zona. Mi recomendación es que contra menos personas mejor. Sí. Para un control, para que cuando tú estás realizando una sesión o estás efectuando preguntas al vacío o lo que fuere, saber que con las personas que vas estás en absoluto silencio y lo único que vas a captar es el sonido ambiente. El silencio sepulcral es imposible, no existe. Existe el sonido ambiente, pero los testigos que vayan allí tienen que saber muy bien lo que es el silencio. El silencio no es ni susurrar, ni el silencio es mover la chaqueta al sonido del plástico, ni nada. Es quietos, posición relajada y ya está. Y a empezar. Claro. No mover. Por eso nos gusta a nosotros llevar silla. Porque así, con la chaqueta, está sentado y eso es. Control. Es que sin control no hay nada. Para mí, vuelvo a repetir, el sonido ambiente está ahí siempre, lógicamente, pero también el familiarizarse en el enclave, porque lo mismo en esa zona siempre está sonando un búho, o pasa el tren a las 2 y a las 4 y a las 6 de la madrugada. Si te vas familiarizando en el enclave, vas conociendo el enclave, lógicamente. Ahora, si vas hoy y hasta dentro de 2 años no vuelves, yo no lo podría llamar investigación. Más detalles. Dentro de esa metodología a tratar, hemos explorado la zona, hemos sentido dónde podríamos dejar la aparatología, en el pasillo la barrera láser, en las habitaciones algún tipo de grabadora digital. Si queremos hacer un aislamiento a algún compañero, finalizar o entre medias en una estancia lo más cerrada posible para evitar el sonido del viento, del aire, de lo que fuere. Y cuando decidimos ya, venga, pues esta es la zona que más nos ha llamado la atención, cerrada y mejor acústica. Pues venga, en esta zona cerrada vamos a montar el campo base. Mesa plegable, ordenador portátil. Esta es la forma mía, ¿vale? Daniel Barrios. Cada uno lo lleva como quiere. Ordenador portátil, conexión de micrófono omnidireccional 360 grados, desconectados los altavoces para que no haya interferencia mientras se realiza la grabación, micrófono, los asistentes, posición tranquila, relajada, los que llevamos aparte, grabadora digital colocada, bien, y empezamos. 3, 2, 1, grabando. Rec al ordenador portátil, grabadora digital. ¿Qué quiero decir con esto? Teléfonos apagados. Ni en modo vuelo. Teléfonos apagados. No, como me estáis preguntando a mí, lógicamente os voy a dar mi opinión más sincera. Ni modo vuelo, ni hacer un directo, ni estar pendiente del exterior, ni saludando a María, ni a Marucci, ni a Luisita. Porque si no, ese compañera, lo he visto con mis ojos, está más pendiente de saludar a sus seguidores, de enfocar a mira lo que están, en quiénes estamos, hola. Para mí eso no es una concentración extrema en un enclave. Sí. Estás pendiente del exterior y como estás pendiente del exterior te vas a pasar por alto cosas. O a la vez estás contaminando la acústica, las interferencias con el teléfono móvil encendido, el estar saludando a Rodolfo cuando no conoces a Rodolfo, que está a 80.000 kilómetros de aquí, pero tú eres muy simpático, saludas a Rodolfo, pero los que queremos estar en silencio absoluto, concentrados y poner oído en todo el enclave, en toda la estancia, que pase lo que pase, que tenga una explicación lógica o no, a mí personalmente, con todos mis respetos a Rodolfo, hablar después. Pero ahora estamos a lo que estamos, pendientes del interior. Respeto a todo el mundo, y quiero que me respeten a mí también, lógicamente, por eso quiero respetar a la gente. Pero como si me pregunta a mí, mi opinión personal es que una experimentación, investigación de campo, llamadla como queráis, no se puede tener, no se debería. Yo no soy quien para obligar a nadie, yo no puedo decir a nadie, si vienes tienes que estar con el móvil apagado, pero sí se pide, lo reconozco. Pero un teléfono que pueda crear interferencia,
para mí crea contaminación acústica. Con lo cual, el K2, volvemos a algo que hemos hablado también en privado, que creo que se puede decir en alto. Yo he conocido gente, para no nombraros a vosotros, he conocido personal, compañeros, que son compañeros, sí, son compañeros, pero igual que ellos se pueden equivocar, yo me equivoco cientos de veces, que aquí nadie es perfecto, pero yo creo que utilizar un K2, que es un detector de campos electromagnéticos, utilizarlo en una vivienda que está abierta, que vive una familia, y poner ese K2 al lado de una pared, que hay electricidad detrás de la pared, hay un cableado, y tienes móviles, wifi, etc. A mí que salte ese K2 no me llama la atención. Me llama más cuando estoy a 2 kilómetros de la población, sé que no hay electricidad, le doy más credibilidad, vamos a hablar así por ir a contar. Aun estando aislado totalmente, por ejemplo, en una casa de campo, o sea, realmente tienes que hacer un estudio del suelo, de todo en general, porque realmente no sabes lo que puede haber debajo, ni lo que puede haber rotando. El factor del agua es muy importante también. Efectivamente. A mí me dijeron, es que es un cementerio que está medio abandonado, y digo, sí, pero habrá cámaras. No, no hay cámaras. Digo, dice, hay una gasolinera al lado. Digo, ¿cuántos se llaman? Has dicho tú. Una gasolinera al lado, tiene teléfono, tiene luz, etcétera. Luz. Mira, una vez fuimos a experimentar en una finca que había, era muy bonita la zona, la verdad, pero estábamos al lado de Polvorín, en Alcalá de Henares, en Madrid, en la periferia madrileña. Y me acuerdo que nos pusimos a grabar, teníamos todo montado, habíamos explorado, tal, teníamos todo preparado ya, y cuando nos ponemos a grabar, reproducimos la grabación, una interferencia que nos dejaba sordos. Hicimos una segunda tanda, una interferencia que nos dejaba que estaba todo, vamos, es que no valía para nada la grabación. ¿Y qué pasa? Pues ¿qué es lo que pasa? Que estamos al lado de un polvorín que pertenece al ejército, y esto está de antenas hasta la bandera. No se pudo hacer nada. Claro. Grabas, documental, vídeo, lo que tú quieras, pero lo que es un análisis parafónico, ni estando allí in situ ni aquí, porque estás contaminando la acústica, la grabación. Era imposible la interferencia que había ahí. Pues tú dices que con un móvil puedes hacer lo que quieras de directos, lo respeto, pero yo no lo comparto. Al igual que los móviles, mira, yo una vez nada más, que yo recuerdo ahora mismo, que todavía no lo he presentado, una vez en mi vida nada más he intentado obtener registros parafónicos, psicofónicos, y fue con 2 teléfonos, sí, depositándolo en una iglesia que estuve de vacaciones, y sobre la marcha pues me metí en una iglesia abandonada, y había un nicho, un féretro en el suelo, y todos los huecos, y dejé un móvil grabando, enfocando para decir lo que voy a hacer, y otro móvil dentro de un nicho. Es la única vez que yo he utilizado los móviles para grabar. Yo prefiero grabadoras digitales. ¿Por qué? Porque no quiero tener los móviles encendidos. ¿Que se puede ir a investigar con un teléfono móvil para grabar vídeo y teléfono grabadora para utilizarlo? Por supuesto que se puede. Pero para mí, me remito a las palabras que digo como virgen. Para mí, virgen, grabación limpia, es ordenador portátil, grabadora digital. Pero lo que es teléfonos móviles, la Spirit Box, la 7, la 11, respeto a todo el mundo, pero todo lo que pueda ser interferencias o radios, personalmente, yo, por la experiencia personal que he vivido, lo descarto. ¿Puede ser real? Sí, pero como tantas veces comento con los compañeros, que yo te respeto, que por ejemplo la Spirit Box, que es que hay gente que lo mismo se siente aludida en el sentido de que están menospreciando el trabajo y tal. Yo hasta el día de hoy no he tenido ninguna tontería, pero hablo por las cosas que oigo. Mi opinión personal, para grabar, mira, lo voy a decir muy resumidamente, ya que he sacado yo el tema y no me habéis preguntado, yo lo digo. Mi opinión personal es, en referencia a la Spirit Box, es que, hablando muy básicamente, si tú puedes grabar con un aparato que es una grabadora o un ordenador portátil, puedes grabar
y sabes que lo que está grabando es limpio, nítido, ¿para qué voy a grabar con algo que puede estar removiendo la radio? Y aunque un 5%, un 10% sean psicofonías, parafonías reales, yo siempre voy a tener la duda de que hay un 90% que haya podido ser la radio y el testigo, el experimentador, investigador, lo haya malinterpretado. Para evitar la duda de que haya sido radio, grabo con algo que sea limpio como una grabadora o un portátil. Más resumido no puedo dar mi opinión personal. Sí. Yo, por ejemplo, es verdad que la usaba, la Spirit Box, la usaba en su tiempo, pero la usaba porque es verdad que había muchachos en nuestro grupo que siempre les gustaba las aplicaciones esas y al final cuando empecé a usar, yo digo, bueno, pues ahí está. Es verdad que no ha dado un resultado, pero yo siempre he pensado que los resultados es según la mentalidad de la persona, lo que tú quieres entender la persona. Lo estás buscando, rebuscando y es que engaña porque como vas escuchando algún tipo de voz o algo, mosquea. Pero quiero dejar una cosa muy clara también, que el que tenga una Spirit y la practique, tarde 5 años, 15 o se tire toda la vida, que yo siempre lo voy a respetar y voy a decir por qué. Porque a mí me parece muy bien que practiques. No quedarte sentenciado en algo y mi forma de trabajar es la mejor y se acabó. Aquí todos hemos practicado y hemos comprado cosas o han comprado los compañeros y tú has ido viendo cómo lo hacen o tú ves cómo lo haces contigo mismo y dices, esto para mí es servicial y esto para mí no es servicial. A mí me ha pasado. Entonces, yo animo a todo el mundo a que la gente practique, pero claro, creo que también hay que hablar con conocimiento de causa. Yo he estado con personal en el mismo Belchite utilizando la Spirit, en el mismo Belchite con la Spirit, que para mí es importante Belchite, y también he estado en Viana de Cega con personal que con una aplicación del teléfono móvil hemos efectuado las preguntas. Y yo, personalmente, lo que he vivido, descarto en mi experiencia tanto la Spirit como el teléfono móvil, la aplicación. Yo no soy quien para decir tú haces esto, no hagas lo otro, o haz lo otro. Pero como estoy hablando yo, con mi experiencia personal, yo descarto todo tipo de cosas que me des explicaciones de Spirit y en la Spirit Box incluyas la metas, la introduzcas dentro de una jaula de Faraday. Lo respeto, que hagas lo que quieras. Que somos compañeros y tú tienes tu forma y yo tengo la mía. Pero yo, para meter un aparato que puede remover, hacer el vacío, lo que es el sonido blanco, el ruido blanco, y esté remezclando y remezclando lo que es todas las batidas que hace de mezclas de radiofrecuencia, yo personalmente, para estar moviendo emisiones de radio, que entre medias pueda haber una voz, una interactuación real, yo no te voy a decir jamás que no sea real. No, yo no sé quién para... Pero yo, para que el autoconvencerme, la única diferencia es que lo meto dentro de una jaula de Faraday y ya no hay ningún tipo de frecuencia, que prefiero una grabadora digital de X dinero con tal valor, me da igual, pero le voy a dar más credibilidad por mi experiencia personal. Aplicaciones de teléfono móvil. Mira, yo cuando yo estaba en Viana de Cega, en la piscina, y una persona sacó una aplicación en un teléfono y dijo, como estábamos en la piscina, hace una pregunta en referencia a dónde estamos, lógico, ¿te parece bien? Piscina, tal. Y de repente dice la aplicación, tiburón. Yo ahí ya dije, se acabó. Ya descarto. La aplicación habrá hecho el remix que quiera, se está hablando de piscina, ha detectado la palabra del compañero que dijo agua y ya con el agua la aplicación ya se ha mojado diciendo tiburón. Un sinsentido. Que tú me dices a mí que con una grabadora digital escucho el mismo tiburón, aunque para mí sea un sinsentido, mi tranquilidad es que ha entrado la palabra tiburón, pero ha entrado sin que nada esté trabajando para decir una palabra. Que esté sugiriendo a las mismas personas. Así es. Eso. Ya por último, Daniel,
no sé si, creo que Víctor te mostró una fotografía que le envié yo. ¿Qué opinas tú sobre esa foto? Mira, lo mismo, después de darte mi opinión personal, lo mismo me dices, pues era un dron. Sí, a día de hoy la tecnología, lo avanzados que estamos, puede ser un dron perfectamente, pero la forma ovaloide, de la forma que ovaloide. Exactamente, y metes zoom y sí, luego ya pues los píxeles, pues ya la calidad no es buena, hay que decirlo, pero la captación que has hecho y a la altura que está y la separación de lo que hay en las cercanías, es que muy probablemente hayas obtenido algo inexplicable, vamos a decir. ¿Por qué? Porque mira, yo tengo un amigo de muchísima confianza que su mujer hizo unas fotos y unos vídeos, y hablamos de Valdemoro, aquí en Madrid, en la periferia madrileña, y era como algo grisáceo, y no era ovaloide, era como circular, con una colilla así como una judía, vamos a decir, lo llaman de esa manera, y estamos hablando a la altura de un edificio, de unas 6-7 plantas, y es que lo captaron y de repente desapareció. Pasó como un año así y otro compañero del misterio me pasó unas fotos y unos vídeos, y es que es muy parejo también. Otra persona que está metida en el mundillo del misterio, pero más bien en el tema ufológico, me ha pasado alguna fotografía o vídeo muy, muy, muy parejo. Pero esto que me habéis presentado hoy no es lo mismo. No es esa bola esférica, grisácea, está a la distancia, está lejano de donde se ha captado la imagen, o yo aprecio eso, pero es la primera imagen que alguien de confianza, vamos a decir, me pasa algo que es con la imagen, figura de lo que todos conocemos desde niños como un posible platillo volante. Me ha gustado, sinceramente. Aunque no sea de calidad, lo que pasa es que luego somos todos muy tiquismiquis y queremos aquí, pero lo importante es que has captado la imagen. Así que te felicito, porque si no es un dron y no tienes una explicación lógica, el misterio se va a quedar ahí. Me ha gustado. También te digo una cosa, un dron, lo había pensado yo también. No tiene esa forma. Primero, no tiene esa forma, y segundo, la altura. La altura. Aparte de que un poco más arriba hacia la derecha se ve otra imagen, pero esta es como plateada, algo así. Sí, pero esa no, esa yo te he dado la explicación, y es una condensación de la nube. Ok. Es una condensación. Yo como material, como algo material, la pena es que no, es que la vean los espectadores, la forma material, ni condensación de nubes ni nada. Para mí es que hay algo material ahí, que está sobrevolando los cielos. Ahí la tienes. La puedes ampliar si quieres, pero esa es. No me deja ver. Sí, ahí está. Y fíjate que yo no me había dado cuenta, apenas ayer. No se aprecia mucho en imagen, yo creo, pero mira, si la ponéis algún día o algo, cuando terminéis de presentar la entrevista... Sí. Esa es la que yo le he dicho, que eso puede ser una condensación de las nubes, de la misma nube. Pero hay otra físico en medio de esas, hay otra de un color diferente también. Pero algo como físico material, yo creo que la forma ovaloide es muy clara, es muy buena. Y es que lo viste tú en directo, es mi pregunta, porque es que está en todo el medio de la imagen. O sea, como que lo has visto y lo has captado. Esa fotografía tiene, es que no recuerdo qué fecha la tomé, pero ayer estaba borrando fotos de mi teléfono porque lo tengo muy saturado. Yo antes de borrar siempre, haz de cuenta que como que me despido de las fotos, yo las veo por última vez y las borro. Entonces en eso me llamó la atención, y yo dije, tiene una basurita en mi teléfono, y le empecé a buscarla y no. Entonces amplío y veo, ya caray, me di cuenta de eso. Le hablo a mi hijo, le digo, ¿qué ves? Le hablé a un amigo, le digo, ¿qué ves? Me dice, ¿un ovni? Le digo, no, pues es que no sé, le digo, yo quiero que me digas qué ves. Pues fíjate,
Ajá. Sin buscarlo entonces, lo mismo captaste un posible objeto volador no identificado, pero es que lo llamativo es que encima que no es aposta, de ahí las causalidades, tenía que ser por lo que fuere, es que la imagen que a mí me habéis pasado y que hayas enfocado ahí, es que está en el medio de lo que está grabado, haciendo la fotografía, es que está en todo el medio. Tú fíjate lo que yo le he llegado a decir a ella. Digo, porque yo sé que eres tú. Digo, y sé que tú eres que dices la verdad. Si no Digo, es falsa. si no es falsa. Así es. De hecho, tengo otras, pero no. Incluso tomé video, yo venía de Monterrey hacia Tamaulipas. Y cuando vengo de viaje o voy, me gusta tomar fotos. Sí. ¿Por qué? Porque yo hago videos de TikTok, entonces tomo todo ese paisaje y ya pongo la canción, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, era para o más, igual para mostrárselo a mi familia. Venía de viaje y ahí está. Pero sí fue algo que no me... Están verdes. Sí. Al fondo ya se ve, pero es el ¿cómo se dice? Es la bruma, es la neblina, vaya. Porque el cerro, por lo regular, siempre está así con neblina alrededor. Sí. De todas maneras. Y que la has hecho tú, que no hay montaje. Que la has hecho tú y no hay montaje. Con lo cual, es muy interesante. Es que la altura que tiene, según lo estoy viendo ahora mismo, es bastante, o sea, que estaría por encima de los postes de luz y estaría bastante más por encima. Entonces, un dron no tiene esa altura. Además, un dron, a la altura que estaría eso, se hubiera perdido, ¿no lo veis? Hay drones que superan los cables de luz. Yo personalmente lo he visto, pero es que aquí lo importante es que yo no sé aquí donde en el programa si se va a apreciar bien, pero yo que tengo el gusto de tenerla, que me la habéis enviado, cosa que agradezco, es que es muy buena. Es que yo porque quiero confiar y confío, Rosy, por supuesto, entre compañeros yo respeto y creo en ello firmemente, y que no te veo que como yo, que no sabemos hacer Photoshop ni cosas de esas, pero es que es muy buena, es que la sensación que te da la imagen, hay que ser muy bueno para manipularla, es lo que quiero decir. Sí, realmente sí. Yo veo demasiado, si está editada tendría que ser un pedazo de edición, y lo dudo. Lo dudo. Sí, sí. Y encima es que hizo la foto al vacío, que no es que lo haya visto y lo haya captado, porque vamos, es que encima fue porque sí y ya está, tenía que aparecer. Me ha gustado, sinceramente. Que haya forma ovaloide, que tenga esa forma, esa altura y una fotografía original, que creo en ello. He visto fotografías de compañeros, amantes de la ufología, amantes del misterio en general. ¿Y tú qué crees que es esto, Daniel? ¿Y qué opinas y tal? Y esa forma tan clara, ovaloide, de la propiedad de Rosy, yo jamás la he visto. Lo he visto en las redes, lo he visto en vídeos, en documentales, pero gente de confianza, jamás he visto otro tipo de esferas. Pero también te digo una cosa, en México se dan muchos estos fenómenos. Sí. En México se dan mucho. Hay mucho avistamiento. Sí. Los países, cada uno tiene sus creencias y el mundo de las brujas. Aquí se toca menos, a ver las islas, pero se toca menos. Pero en el tema UFO, creo que hablamos de que es un caso mundial. Sí. Pero sobre todo, ya te digo, yo lo que veo, lo de OVNI y cosas de esas, yo creo que es más bien de México, es donde más avistamientos yo creo que se han visto. Se han podido sacar. Fíjate que el fenómeno de brujas también se da mucho acá, y se habla mucho de ellos, nahuales, todo eso. Y bueno, yo no sé si sea bruja lo que yo vi, pero sí fue una bola de fuego, pero era así de abajo hacia arriba. Yo les comenté mucho eso, que lo habíamos visto mi hija y yo, y me dicen, es un meteorito no va de abajo hacia arriba, no inventes, ¿verdad? Efectivamente. Cae.
pero sí lo he visto. Han pasado, bueno, luego yo les comentaré también sucesos que han pasado aquí. Pero consideras, me quedo con la duda, ¿consideras que eso es un caso en referencia a las brujas, lo de la esfera salir de abajo hacia arriba? Yo pienso que sí, porque pero ¿de qué manera? ¿En base a qué? Pero ¿en base a qué? Es lo que yo quiero saber. Bueno, porque simplemente por comentarios que he escuchado de que las esferas, que son brujas, y que no estoy, o sea, yo no estoy muy empapada con este tema, pero te digo, yo lo vi, y yo digo, yo te voy a decir lo que vi, ¿verdad? Pues no precisamente una esfera así, ¿verdad? Pero sí se asemejaba esa lumbre que estás viendo o esa iluminación que va así. Yo pienso que sí era. Aquí se da mucho también el tema del hombre pájaro. El hombre pájaro, ¿no han escuchado hablar de él? No me acuerdo el nombre ahora. Otros le llaman el hombre polilla. El hombre polilla, correcto. Ay, no me sale el nombre ahora, qué rabia me está dando. Y mira que he visto algún documental también y algún programa. No me sale ahora el nombre. A ver, Ay, no me sale. ¿Henderle algo? No me sale. Henderle es de las piernas largas, ese me parece. Ya, sí, no, ni yo no recuerdo. Pero se da mucho aquí. Aquí sí, supuestamente hubo avistamientos en esta ciudad de él. En ese tiempo de que primero yo escuché ciertas cosas aquí en su casa ¿qué será? Como unas 2 semanas me habla una amiga y me dice, mira Rosy, casi lo que tú estás diciendo que vi, yo no lo vi, escuché, ¿sí? Y me imaginé, pensé que era porque se escuchó un aleteo muy fuerte, como de un pájaro grandísimo, le estaba pegando a mi puerta. Entonces, Mothman. Mothman. M-O-T, Mothman. Mothman. Sí, pero sí han pasado muchas cositas que posteriormente les estaré comentando. Pues sí. Cada país tiene su esencia, sus creencias, pero sus leyendas, pero lo que está claro es que algo tiene que haber. Somos hormiguitas para todo lo que algún día espero que conozcamos y entendamos. Eso es lo bueno de... Ahora vamos a decir, son señales, ahora poquito a poco. Efectivamente, eso es lo bueno de este programa que hemos creado nosotros, que nos va a llevar, bueno, lo llevamos y yo, y eso es lo bueno que va a hacer, que vamos a conocer historias de todo el mundo, así decirlo, porque ella conoce mucha gente del extranjero, de Argentina, Honduras, de todos lados. Entonces vamos a conocer leyendas de todos los países y va a estar interesante. Eso es bonito, una verdadera piña, y así aportaremos conocimiento entre todos y nos formaremos poco a poco todo lo posible. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito, porque ahora, por ejemplo, están conociendo de aquí de España. Cuando sea México, Argentina. Cuando iremos conociendo Brasil. Lo que surja, como tiene que ser. Personas que se respeten, que sepan estar y que no tengan otros fines, como hemos estado hablando esta noche. Con los fines de la verdad. Es lo único que yo creo que eso hará que avancemos. Claro. Evolución grupal. Si un día te invito y todo y también vamos a la entrevista al argentino o algo. A mí que me pongan un chuletón de argentino y luego hablamos. Hasta que no están buenos los chuletones argentinos, la leche. Y los de Ávila también están buenos. Te digo yo.
Se sigue escuchando interferencia en tu micro. Es que me tiene frito. No puedo más, pero ni que... No sé si también lo escuches, Daniel. Sí, dime. ¿Lo escucha la interferencia? No, ¿o soy yo? Sí, Porque a él se le va un poquito. Lo bueno es que se le entiende, pero para no estar todo el rato haciéndole así, se le entiende, que es lo importante. Pero sí, el sonido limpio, nítido, creo que esta noche está siendo la de ambos, pero la de él, al moverse o algo, o que se le cede el micro, pero ahora, cuando lo tiene separado, se le entiende perfectamente. Y si es con la interferencia, también se le entiende, la verdad. Hay otras veces que, sea por el internet, wifi o lo que fuere, a mí hay veces que me ha costado entender al entrevistador o el entrevistado, pero a él, aunque sea con el movimiento, sí le entiendo, la verdad, no me ha costado. No, lo que pasa es que yo no sé por qué será eso, es que se viene balando. Así que eso es todo. Pero lo del chuletón sí que nos hemos entendido a la primera. ¿Y a quién no? ¿Y a quién no? Nosotros estamos los tres de acuerdo. Hablando de ello, tengo hambre. Pues Es que es lo malo, que cuando pongamos a hablar ahora de la receta mediterránea y todo eso rollo. Yo juré ahorita voy a cenar. Aquí son las 7:35 de la tarde. de la tarde. A las 7:30 de la tarde cenáis. Madre mía. Qué pronto para acá, yo creo. Por lo menos en mi casa. Sí, aquí vamos. A mí me ponen a cenar a las 7 y a las 9 ya estoy diciendo qué pasa y ahora voy a dormirme. Exactamente. Ya tenemos un problema ahí. No me falta una comida. Yo a veces le digo a Víctor, porque me dice, son las 3 de la mañana, allá ya son las 10, pero yo apenas me voy durmiendo porque estoy moderando cierto canal. Y Víctor ya está llamando y me voy a dormir apenas, Víctor. Pero ya allá ya son las 10 de la mañana. No, pero me gusta la entrevista. No tenemos mucho tiempo para conversar por lo mismo de que es una gran diferencia de horario. Sí. Pues fíjate, empezamos hablando de parapsicología, entre medias hablamos de ufología y finalizamos con la comida. Con el chuletón de Ávila, con el chuletón argentino y que ya al final nos hacemos aquí un poquito de oreja. Es que los cortes argentinos son deliciosos. Sí. No nos quedamos atrás aquí, ¿eh? Tenemos buena carne, la verdad sea dicha. Queso y jamón. El jamón. El producto español, vamos, podemos ir donde queramos. Y los vinos, ¿qué me dicen de los vinos? Yo no soy mucho de vino, pero sí reconozco que tienen su trabajo y son de los mejores de los mejores. Pero el jamón sí lo conozco, por suerte, que me gusta, quiero decir, y vamos, somos únicos, Made in Spain. Bueno, acá en México, en cuestión de bebida, el tequila. Tequila. El tequila es la bebida por excepción, sí. El aceite, el otro día estuve viendo el aceite, Andalucía es el mayor exportador de todo el mundo. Andalucía, me quedé flipando. Lo malo es el precio, que aquí los que trabajan ganan poco y lo venden por muy poco y luego los intermediarios son los que se llevan todo. Eso es lo triste. Y lo más triste para mí es que luego encima en el extranjero, en referencia al tema del aceite, tengo entendido, me puedo equivocar, pero que el aceite está más barato en Francia, en Inglaterra, que en tu propio país, siendo producto español. Bochornoso. De verdad que bochornoso. ¿Qué vas a decir, Rosy? Es que acá también, igual, el marisco. Nosotros somos un país que exporta mucho marisco, entre otras cosas, ¿verdad? Pero acá está carísimo y se llevan pues lo mejor.
nos dejan una cosa que sí está bien, pero no como lo que se llevan, aparte muy caro. Y digo, deberíamos de tener ese privilegio, nosotros, es de nosotros, está en nuestra tierra, Pues deberíamos de... Entonces somos así en muchos sitios, porque yo recuerdo aquí que tenemos, seguro que tú lo sabes, Víctor, tenemos los langostinos de Sanlúcar, Sí. Tenemos marisco por un tubo, lo que es en la zona norte, en el Mediterráneo, donde queramos. Si es que la península ibérica estamos rodeados, excepto la parte de la izquierda de Portugal, tenemos todo. Somos unos privilegiados. Pero luego vas a un supermercado, compras unos langostinos y yo he visto la procedencia y son de Guatemala. De Guatemala. Y te quedas así, madre mía, qué triste. Qué triste. Cuando te bajas a Andalucía y te comes los langostinos de Sanlúcar y vamos, yo los he probado, pero no nos llega para poder comprar porque son más caros que nada. Pero tenemos otras delicias que sí se pueden pagar. Esto también de los langostinos también se puede pagar, pero quiero decir que no es una cosa habitual de semanalmente poder comprarlo porque tiene su valor. Pero hay otras cosas que sí se pueden comprar y son de primera categoría de nuestras costas, y ves que tienen que exportar desde Guatemala o desde donde fuere el país, me da igual, y dices, jolín, ¿por qué lo tenemos aquí, la calidad que tenemos? Y tenemos que dar la calidad a mandarlo fuera y traer cosas que yo no digo que no valgan para nada, que no sean calidad, pero para eso darnos lo nuestro. Lo mismo que pienso yo. está más fresco, más reciente, se ha cogido, se ha pescado. Traerlos desde la otra punta hasta aquí, pues ya en cámaras frigoríficas, que dicen, ya han perdido toda su gracia. Dinero, negocios, dinero. Hay cosas que no entendemos. De verdad. Hay cosas que no entendemos. Los que manden nunca sabremos quiénes son, 100%. Hay deducciones, pero nosotros mientras no sepamos nada y acatemos las órdenes, sigamos comiendo langostinos y sigamos haciendo otras cosas que vienen a la mente, pero no las puedo decir en alto. Así es. No, yo también lo pienso igual. Que hay cosas que nos ocultan y quieren que lo sepamos. Corderos, lo he dicho en alguna ocasión esta noche. Corderos. Sí. Anda que no. Nos manejan como quieren. Nos manejan como quieren. Así es. Oh, y bueno. Todos somos libres, democracia, libertad, tal, pero como digas algo, te echan para atrás el vídeo. No hablo por mí, hablo porque conozco gente que me han entrevistado y me lo han comentado. De que por decir X palabras o por decir, bueno, es que no voy a decirla, a ver si os van a echar para atrás también lo vuestro, pero que hablamos de libertad de expresión y luego no hay libertad de expresión. Aquí aquí se esconde algo. Sí. Pero eso ya es un problema, Víctor y Rosy. ¿Sabéis por qué? Porque yo creo, en mi humilde opinión, que lo que ya estamos hablando ya es pensar. Pensar, efectivamente, y no quieren que pensemos. Porque si pensamos, va a salir la verdad. Claro. Así yo creo que va a haber muchas preguntas, muchas inquietudes, entonces prefieren que estemos. Nos podemos levantar, y como nos levantemos va a ser peor. Así que así es. No hay otra. Pues ya está, que muchas gracias, Dani, siempre. Un placer. Y que bueno, yo lo que sí me gustaría, pues eso sí lo tenemos pendiente, aparte de la quedada, cuando sea, a ver si hacemos una entrevista, no ya entrevistas, sino metiendo un poco. Sí, hombre, cuando quieras. Aquí mi casa es tu casa, cuando queráis, aquí estoy, y si es viable y se puede, yo hablando con personas que respetan y se puede compartir opiniones, yo siempre estaré agradecido por tener esa puerta abierta. No hay otro fin.
es que sea ameno y compartir opiniones y evolucionar, avanzar. Así que vamos, te tomo la palabra. Acepto vuestra futura invitación, igual que os invitaré el día que me ponga. Ya con la tontería llevaré un tiempecito sin hacerlos de tú a tú. Me gustaba, porque preguntaba las cosas que me interesaban y hay cosas que te hacen dudar y nunca te habías planteado, y yo creo que esto es lo bonito. Por eso digo, lo de compartir opiniones, yo creo que es algo productivo, y encima hemos echado un rato de risas. Ya el único remate sería comernos el chuletón, es lo único que me ha faltado. Es que todavía no ha llegado. Es que hasta sola no se puede hablar, es decir eso, hombre. Yo no sé quién ha empezado con el chuletón argentino. Creo que la tengo de en la pantalla. Pero vamos, que ahora en serio, que muchas gracias por la invitación. Me lo he pasado muy bien y es lo más importante. Hombre, al contrario, muchas gracias a ti por haber aceptado. Bueno, yo no te conocía y yo le dije a Víctor, no lo conozco, dame chance de empaparme un poquito a grandes rasgos de lo que él hace, ¿verdad? Y pues él ya tenía el gusto de conocerte, ¿verdad? Pero mira que ha fluido la plática, la entrevista, y pues me da mucho gusto que te haya parecido bien. Yo estoy encantada con esta plática, con este intercambio de información, se podría decir. Y pues igual que Víctor, a mí me gustaría que hubiera una segunda vez. Y pues cuando tú puedas, cuando tú gustes, aquí estamos. Sí, claro. Lo primero es recíproco. Para mí ha sido un placer conocerte. Tampoco no te conocía, no tenía gusto todavía, pero me ha gustado, ha sido muy ameno, me he sentido muy a gusto con ambos. Así que un placer, Rosy, por supuestísimo. Y en el tema de un futuro, lo que sí os propongo ahora aquí en alto es que, si queréis, antes os envío algunos registros parafónicos, que yo considero registros parafónicos. Sí, eso nos faltó. Quedamos en que lo íbamos a escuchar, pero sí nos faltó eso. Presentamos algún vídeo, alguna imagen y ya está. Claro, yo lo que pasa es que en un principio yo lo que quería era que la gente te conociera, en un principio. Y ahora ya, a partir de conocerte, pues hacemos una segunda y ya metemos documentación. Yo creo que es mejor. Perfecto. Yo puedo ofrecer, proponer, y lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, por lo menos yo digo que lo mío es tuyo, entonces no tengo ningún problema en presentar mis trabajos en vuestro programa. Al revés, es un honor, pero que los directores sois vosotros, así que vosotros elegís si es viable o no es viable. Veamos, son proposiciones que creo que puede no entretener, sino interesar al personal, en mi opinión. Así que nada, Víctor y Rosy, muchísimas gracias por la invitación, me lo he pasado muy bien, de verdad, y esto estoy seguro que es el principio de una bonita amistad. Claro, sí, claro. Sí. De hecho, ya tenemos ahí preparado alguna investigación buena, ¿no? Esa la tenemos anotada. Quedaremos que ya que... larga, ¿eh? Sí. Joder. Sí se va a alargar porque encima me van entrando cosas entre medias y compromisos, y contigo ya tengo el compromiso, lo digo en público también, pero vuelvo a repetir lo que dije al inicio, suene a lo que suene, esto es una realidad. Necesito 5 vidas, porque si quiero llevar mi vida, mi familia, mi estabilidad, que si el niño es fútbol, que si tal, que si esto, que si yo quiero hacer mi vida luego en el tema de la parapsicobiofísica, experimentar, hablar con personal, concejalías, ayuntamientos, permisos de investigación, alojamiento, etc, y luego analizar allí es el día, pero luego hay que analizar aquí, en casa. Y yo personalmente no tardo un día en analizar y otro día en presentar un vídeo. Lo mío, mi dedicación es sin mirar el reloj. Con lo cual, para analizar una investigación, una experimentación, requiere mucho tiempo, dedicación y concentración. Entonces, por eso, como decimos en España, Rosy, por si no la has escuchado nunca, me pilla el toro. Así es. Y van a llegar a la chuleta que la investigación. Esta palabra la escucho mucho en Víctor, ya me
Pues familiar. esa expresión es una realidad. Así es. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué a ti? Que ya vamos hablando. Perfecto. Sí, sí. Ya. Bueno, Rosy, Víctor, que un placer. Por última vez lo comento. Y nada, que un abrazo y besos para todos vuestros seguidores en el canal y en vuestros proyectos. Y nada, aquí estamos para lo que queráis y cualquier cosa, sabéis dónde estoy. Un fuerte abrazo para todos. Saludos. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Saludos.